La primera vez que lo vi, no fue realmente la primera vez. Había pasado junto a él durante semanas, quizás meses, bajando las escaleras de la estación Gran Vía con la misma prisa metódica de siempre, el sonido del piano apenas registrándose en mi conciencia como parte del paisaje urbano de Madrid. Pero aquella tarde de jueves, algo cambió. Eran las 7:15 de la tarde. Lo sé porque siempre bajo a esa hora exacta. Y cuando mis zapatos de cuero italiano tocaron el tercer escalón desde arriba, la melodía comenzó. No era como las otras veces. Esta era diferente, urgente, casi violenta en su pasión. Las notas se elevaban y caían como olas estrellándose contra rocas, y sentí cada acorde resonar directamente en mi pecho, como si las cuerdas del piano estuvieran conectadas a algo profundo dentro de mí, que había mantenido cuidadosamente dormido. Mis pasos se ralentizaron involuntariamente. La multitud fluía a mi alrededor, cuerpos apurados empujándome hacia adelante, pero yo me detuve en medio de la escalera, con la mano aferrada a la barandilla fría. Por primera vez en años, realmente escuché, y entonces lo miré. Estaba sentado frente al piano vertical que la estación le permitía usar, su cuerpo inclinado sobre las teclas, con una intensidad que rayaba en lo obsceno. Su cabello castaño claro caía sobre sus ojos mientras tocaba, y podía ver la tensión en sus brazos, los músculos de sus antebrazos flexionándose con cada movimiento. Llevaba una camiseta blanca ajustada que se pegaba a su torso con el calor del metro, y una chaqueta de cuero marrón colgaba del respaldo de su banqueta. Pero fueron sus manos las que me hipnotizaron. Largas, fuertes, seguras, volaban sobre las teclas con una precisión que yo, como arquitecto obsesionado con las líneas perfectas, podía apreciar visceralmente. Había algo profundamente erótico en la forma en que sus dedos acariciaban el marfil, presionando, rozando, golpeando con una pasión descarada que hacía que mi respiración se acelerara. La melodía se intensificó, volviéndose casi dolorosa en su belleza, y fue entonces cuando él levantó la vista. Sus ojos verdes me encontraron con una precisión que no podía ser accidental. Me atravesaron, me desnudaron, me leyeron como si pudiera ver cada secreto que yo guardaba bajo mis camisas perfectamente planchadas, y mi vida meticulosamente ordenada. Una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó sus labios mientras sus manos continuaban su danza sobre las teclas. Sentí calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza y algo mucho más peligroso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo por encima de la música, por encima del ruido de la estación, por encima de todo. Mis dedos apretaron mi maletín de cuero hasta que los nudillos se pusieron blancos. No podía apartar la mirada. Él tampoco. La melodía alcanzó un crescendo que parecía imposible para un solo hombre y un piano, y luego, abruptamente, terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis oídos zumbaban. Mi piel ardía, y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que escapara antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. Él se levantó de la banqueta con una gracia fluida que contrastaba con la intensidad de su música. Era más bajo de lo que había imaginado, quizás un par de centímetros menos que yo, pero había una presencia en él que llenaba el espacio. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre las pocas personas que habían permanecido para aplaudir, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, algo cítrico mezclado con sudor, y la inconfundible esencia masculina que hacía que mi cabeza diera vueltas, se detuvo. Estábamos en medio de la estación, rodeados de cientos de extraños apresurados, pero podría haber sido solo nosotros dos en el universo entero. Toco esa melodía solo para vos, dijo, y su voz tenía ese acento porteño inconfundible, que hacía que cada palabra sonara como una caricia. Cada nota es sobre la forma en que bajas esas escaleras, como si estuvieras escapando de algo, o de alguien. Mi garganta se cerró. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaron detrás de años de práctica en mantener las apariencias, en controlar cada expresión, cada reacción. Te he visto, continuó, dando un paso más cerca, demasiado cerca para dos extraños. Demasiado cerca para la comodidad, exactamente la distancia correcta para que mi cuerpo entero vibrara con conciencia. Todos los días, 7:15 en punto, tan puntual como un reloj suizo,
tan rígido como una estatua griega, tan hermoso como una pintura que nadie se atreve a tocar. Yo no, comencé, pero mi voz salió ronca, quebrada. No que, sus ojos verdes brillaron con algo que podría haber sido diversión o desafío. ¿No te has dado cuenta de que la melodía siempre empieza cuando apareces? ¿No has sentido que toco para vos, solo para vos? Debería haberme alejado. Debería haber murmurado una disculpa educada y seguido mi camino hacia el andén, hacia mi tren, hacia mi apartamento ordenado y mi vida cuidadosamente construida. Pero había algo en la forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de todas mis defensas, todas mis mentiras, directamente al hombre que yo mantenía encerrado. «Soy Mateo», dijo extendiendo su mano. En sus dedos llevaba varios anillos de plata, y pude ver una cicatriz pequeña en su pulgar. «Mateo Ibarra, de Buenos Aires, aunque supongo que eso ya lo adivinaste por mi forma de hablar». Miré su mano extendida como si fuera una serpiente. Tocarla significaría algo. Lo sabía instintivamente. Sería cruzar una línea que había pasado años dibujando cuidadosamente a mi alrededor. Pero la toqué de todas formas. Su palma era cálida y callosa contra la mía, y el contacto envió una descarga eléctrica directa a mi columna vertebral. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, firmes, seguros, y por un momento horrible y maravilloso, no quise soltarlo. «Diego», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Diego Martín». «Diego», repitió, y la forma en que mi nombre sonaba en sus labios con ese acento argentino que convertía la G en algo más suave, más íntimo, hizo que algo dentro de mí se rompiera. «Sabes que tenés el color más hermoso que he visto nunca». Parpadeé, confundido. «¿Color?». Una sonrisa misteriosa jugó en sus labios. «Es complicado de explicar, pero vos sos como un amanecer. Empezás en grises y azules, todos esos tonos fríos y controlados. Pero hay oro ahí, Diego. Rojo carmesí, fuego esperando explotar». No tenía idea de qué estaba hablando, pero la intensidad en su voz, en sus ojos, hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. «Tengo que irme», logré decir, finalmente liberando mi mano de la suya. La pérdida del contacto fue física, casi dolorosa. «Mi tren, siempre hay otro tren», dijo Mateo suavemente, «pero quizás no siempre hay otro momento como este». Me alejé antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer algo estúpido como quedarme, como pedirle que tocara otra vez solo para mí. Mis piernas me llevaron hacia el andén mecánicamente, mi cuerpo operando en piloto automático mientras mi mente seguía atascada en ese momento, en sus manos, en sus ojos, en la promesa peligrosa de su sonrisa. El tren llegó y me subí, encontrando mi asiento habitual junto a la ventana. Mientras las puertas se cerraban y el vagón comenzaba a moverse, miré hacia atrás. Mateo todavía estaba allí, de pie en el andén, observándome partir, y luego, con un gesto que parecía salido de una película romántica, se llevó 2 dedos a sus labios y me lanzó un beso. Aparté la vista rápidamente, mi rostro ardiendo, consciente de los otros pasajeros alrededor, pero cuando el tren entró en el túnel oscuro, no pude evitar tocar mis propios labios, imaginando cómo sería realmente recibir ese beso. Esa noche, en mi apartamento minimalista de Salamanca, me quedé despierto hasta tarde. Sofía había llamado 3 veces, pero dejé que fuera al buzón de voz. No podía hablar con ella, no cuando todavía podía sentir la mano de Mateo en la mía, no cuando su voz seguía resonando en mis oídos. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en meses. Fui a mi armario y saqué la caja que guardaba en el fondo, debajo de mantas dobladas y ropa de invierno. Dentro estaban los vinilos de mi abuela, más de 200 discos que ella me había dejado cuando murió hace 5 años. Tangos argentinos, música clásica, flamenco que ella había bailado en su juventud. Saqué uno al azar, un tango de Carlos Gardel, y lo coloqué en el tocadiscos vintage que mantenía escondido como un secreto vergonzoso. Me puse los auriculares, cerré los ojos y dejé que la música me llenara. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití mover mi cuerpo al ritmo, lento al principio, luego con más confianza. En la soledad de mi sala vacía, con las luces de Madrid parpadeando a través de mis ventanas, bailé como mi abuela me había enseñado cuando era niño, antes de que aprendiera que los hombres como yo debían mantenerse quietos, controlados, invisibles.
Bailé y pensé en ojos verdes y manos de pianista y melodías que me perseguían como promesas sin hacer. Antes de que te sumerjas más en esta historia, te invito a que te suscribas al canal. También me encantaría saber desde qué ciudad estás escuchando. Déjamelo en los comentarios. Y cuando termines de escuchar toda la historia, por favor, dale una calificación del 0 al 10 y cuéntame qué fue lo que más te gustó. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Cada tarde a las 7:15, bajaba esas escaleras sabiendo que él estaría allí, esperándome. Y cada tarde, la melodía comenzaba exactamente cuando mi pie tocaba el tercer escalón. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que era intencional. Ahora, cuando nuestras miradas se encontraban, había un reconocimiento, una promesa silenciosa de algo que yo no me atrevía a nombrar. El martes Mateo añadió una variación a la melodía, algo más suave, casi interrogativo. El miércoles, cuando pasé, me guiñó un ojo y vi a varias personas alrededor sonreír ante su atrevimiento. El jueves, colocó una rosa roja sobre el piano, y aunque no dijo nada, supe que era para mí. No la tomé. No podía. Pero tampoco pude dejar de pensar en ella durante todo el camino a casa. El viernes, Sofía me esperaba en la salida del metro de mi parada. Llevaba un vestido de diseñador color crema y tacones que la hacían casi tan alta como yo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Era hermosa de una manera fría y clásica como una escultura en un museo. «Diego, cariño», dijo besándome en la mejilla. Su perfume era caro y floral y me hizo sentir náuseas. Papá quiere que cenemos con él esta noche, para discutir los últimos detalles del contrato de los apartamentos en Retiro. Los apartamentos en Retiro. El proyecto que me había consumido los últimos 6 meses, el que aseguraría mi posición en el estudio, el que haría que mi padre finalmente me viera como algo más que una decepción potencial. Por supuesto, dije, porque eso era lo que siempre decía. ¿A qué hora? A las 9, en casa Lucio. Pasó su brazo por el mío con familiaridad posesiva. He estado pensando en los arreglos florales para la boda. Mamá sugiere peonías, pero yo prefiero rosas. ¿Qué opinas? Rosas. Pensé en la rosa roja sobre el piano de Mateo, y sentí algo retorcerse dolorosamente en mi estómago. Lo que tú prefieras está bien, murmuré. Sofía continuó hablando mientras caminábamos hacia mi apartamento. Algo sobre colores de manteles y listas de invitados, y si deberíamos hacer la luna de miel en las Maldivas, o en Bora Bora. Yo asentía en los momentos apropiados, hacía los sonidos correctos, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en una estación de metro donde un pianista argentino tocaba melodías que parecían conocer todos mis secretos. Esa noche, durante la cena con el padre de Sofía, un hombre corpulento con un puro perpetuo y opiniones sobre todo, apenas probé mi comida. Él hablaba sobre márgenes de beneficio y retornos de inversión, y yo dibujaba patrones invisibles en el mantel con mi tenedor, pensando en cómo las manos de Mateo volaban sobre las teclas del piano. «Diego, ¿me estás escuchando?» La voz de Eduardo Romero me sacó de mis pensamientos. «Disculpa, Eduardo. Ha sido una semana larga. Te ves cansado, hijo». Eduardo me miró con algo que podría haber sido preocupación o evaluación crítica. «Asegúrate de cuidarte. No puedes llevar a cabo proyectos importantes si estás agotado. Y desde luego, necesitas estar en tu mejor forma para la boda». La boda. Dentro de 4 meses, estaría de pie frente a cientos de personas prometiendo amar a Sofía para siempre, convirtiéndome oficialmente en el yerno perfecto, el arquitecto respetable, el hombre que mi padre siempre quiso que fuera. La idea me provocó pánico puro. «Sí, por supuesto», dije, alcanzando mi copa de vino y bebiendo más de lo que pretendía. Más tarde, cuando finalmente logré escapar y volver a mi apartamento, me quedé de pie en mi ducha durante lo que parecieron horas, dejando que el agua caliente golpeara mi espalda mientras trataba de entender qué me estaba pasando. Había conocido a hombres atractivos antes. Madrid estaba lleno de ellos, pero siempre había podido mantener esa parte de mí cuidadosamente compartimentada, ignorada, negada. Era bueno en eso. Había tenido años de práctica. Pero Mateo era diferente, no solo porque era hermoso, aunque lo era, no solo porque su música me tocaba en lugares que no sabía que existían, era la forma en que me miraba, como si viera algo en mí que ni yo mismo me atrevía a reconocer,
como si estuviera esperando a que yo despertara de un sueño largo y me uniera a él en algo real, y esa era la parte que me aterrorizaba más. Esa noche soñé con manos en teclas de piano y ojos verdes que me seguían a través de túneles oscuros del metro, y desperté empapado en sudor, mi cuerpo vibrando con un deseo que había pasado años tratando de matar. El lunes por la mañana, llegué a mi oficina con ojeras y 2 cafés dobles en mi sistema. Mi colega Patricia levantó una ceja cuando me vio. «Dios mío, Diego, ¿te atropelló un camión?» «Gracias, Patricia. Siempre tan diplomática». Ella se rió, acercándose a mi escritorio con su propio café. «¿En serio? ¿Estás bien? No pareces tú mismo últimamente». No era yo mismo. Esa era exactamente el problema. Estoy bien. Solo, el proyecto de retiro me está consumiendo. Patricia me estudió con esos ojos marrones y penetrantes que probablemente la hacían excelente en su trabajo pero molesta como amiga. ¿O es que la fecha de la boda se está acercando? Me tensé involuntariamente. La boda está bien, Diego. Su voz se suavizó. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Sea lo que sea. Pero no podía. No sobre esto. No sobre el pianista argentino que había invadido mis pensamientos. No sobre cómo cada noche me imaginaba qué pasaría si simplemente me detuviera, si me quedara, si me permitiera. Aprecio tu preocupación, Patricia, pero realmente estoy bien. Solo necesito dormir más. Ella no parecía convencida, pero tuvo la gracia de dejarlo ir. Ese día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas y dibujos arquitectónicos que revisé sin realmente verlos. A las 6 de la tarde, guardé mis cosas metódicamente, como siempre. A las 6:30, salí de la oficina. A las 7, estaba bajando las escaleras del metro en la estación Sol para hacer transbordo hacia Gran Vía. Y a las 7:15 exactamente, cuando mi pie tocó el tercer escalón en Gran Vía, la melodía comenzó. Pero esta vez, no seguí caminando. Esta vez, me detuve completamente, permitiéndome realmente escuchar. La música era diferente hoy, más suave, casi como una pregunta. Las notas danzaban y giraban, subiendo y bajando en un patrón que parecía diseñado para romper algo dentro de mí. Mateo me estaba mirando abiertamente, sus manos moviéndose sobre las teclas sin necesidad de mirar, sus ojos verdes fijos en los míos, con una intensidad que hacía difícil respirar. La multitud fluía a nuestro alrededor, pero era como si existiéramos en una burbuja, separados de todo lo demás. Su sonrisa era suave hoy, casi tímida, tan diferente de su confianza habitual que sentí algo derretirse en mi pecho. Cuando la melodía terminó, no se levantó de inmediato. En lugar de eso, mantuvo sus manos sobre las teclas, esperándome. Di un paso hacia él, luego otro, y otro, hasta que estaba de pie justo al borde de su espacio, donde el estuche de su guitarra estaba abierto con unas pocas monedas y billetes dentro. «Hola, Diego», dijo suavemente, y había algo vulnerable en su voz que no había escuchado antes. «Hola, Mateo. ¿Te gustó?» Asentí sin confiar en mi voz. «La escribí para vos. La llamo Escalera Gris». Sus dedos comenzaron a tocar una versión más suave de la melodía, aunque está empezando a tener más colores ahora, más dorados, más rojos. «Mateo», yo miré alrededor, consciente de las personas que pasaban, de las posibilidades de que alguien me reconociera. «No puedo». «¿No podés qué? ¿Hablar conmigo? ¿Escuchar música?» Sus ojos buscaron los míos. «¿O es que tenés miedo de algo más?» Tenía miedo de todo, de él, de mí, de lo que podría significar si me permitía sentir lo que estaba sintiendo. «Tengo que irme», susurré. Pero antes de que pudiera alejarme, Mateo alcanzó mi mano, sus dedos rozando ligeramente mi muñeca. El contacto fue eléctrico, prohibido, perfecto. «Quédate. Solo 5 minutos. Déjame tocar algo para vos». Debería haber dicho que no. Debería haberme apartado. En lugar de eso, encontré a mí mismo asintiendo, y la sonrisa que iluminó su rostro valió cualquier riesgo. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Los 5 minutos se convirtieron en 20. Mateo tocó 3 piezas diferentes, cada una más hermosa que la anterior, y yo me quedé allí como un idiota, incapaz de moverme, hipnotizado por el movimiento de sus manos y el sonido que creaban. Entre canción y canción hablábamos, o más bien él hablaba y yo escuchaba,
contribuyendo con monosílabos y asentimientos cuando era necesario. Me contó sobre Buenos Aires, sobre cómo había crecido en el barrio de San Telmo, rodeado de música de tango que se filtraba por las ventanas de los cafés. Me habló de su familia, una madre italiana temperamental y un padre argentino que había sido bailarín profesional, hasta que una lesión en la rodilla terminó su carrera. Me dijo que había estudiado en el conservatorio, pero lo había dejado porque la estructura formal estaba matando su creatividad. La música tiene que ser libre, dijo, sus dedos acariciando suavemente las teclas sin presionarlas, creando un susurro de sonido, como respirar, como sentir. No podés enjaularlo en partituras y reglas sin que pierda su alma. Pensé en mi propia vida, tan cuidadosamente estructurada, cada momento planeado, cada decisión medida. ¿Había perdido mi alma en el proceso? ¿Y vos, Diego? Preguntó Mateo girándose completamente en su banqueta para mirarme. ¿Qué te apasiona? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Sofía asumía que me apasionaba la arquitectura porque era mi trabajo. Mi padre pensaba que me apasionaba el éxito porque era lo que él valoraba. Pero la verdad, no lo sé, admití finalmente. Y la honestidad de esa confesión me dejó sin aliento. Mateo inclinó su cabeza, estudiándome con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. Creo que sí lo sabes, solo que tenés miedo de admitirlo. Tenía razón, por supuesto. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre de Sofía en la pantalla. Culpa inmediata me atravesó como un cuchillo. Tengo que contestar, murmuré, alejándome unos pasos. Diego, ¿dónde estás? La voz de Sofía sonaba irritada. Quedamos en vernos a las 8 para elegir las invitaciones y ya son las 8 menos cuarto. Mierda. Había olvidado completamente nuestra cita. Lo siento, el metro se retrasó. Voy para allá ahora mismo. Cuando colgué y me volví, Mateo me estaba observando con una expresión que no pude descifrar. La vulnerabilidad de antes había desaparecido, reemplazada por algo más guardado. Tu novia, dijo. No era una pregunta. Mi prometida, corregí, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, tal vez, o decepción, pero se recuperó rápidamente. Su sonrisa regresando aunque no alcanzaba sus ojos. Claro, disculpa, no quise entretenerte. Mateo, anda, Diego, no querés que tu prometida se enoje. Se giró de vuelta hacia el piano, sus dedos encontrando las teclas automáticamente. Nos vemos mañana, 7:15. Me alejé con el corazón pesado, el eco de sus últimas palabras persiguiéndome. Nos vemos mañana, como si fuera un hecho, como si ambos supiéramos que yo volvería, que no podía mantenerme alejado incluso si quisiera. La reunión con Sofía fue un desastre. Llegué 20 minutos tarde, sudado del metro y distraído. Ella pasó una hora mostrándome diseños de invitaciones que todos se veían exactamente iguales para mí, preguntando mi opinión sobre fuentes y bordes y tipos de papel que no me importaban en absoluto. Diego, ¿estás escuchando? Su voz cortó a través de mis pensamientos. Sí, perdón. El dorado se ve bien. Estaba hablando del plateado. Sofía cerró el catálogo con más fuerza de la necesaria. ¿Qué te pasa últimamente? Estás en otro mundo. Solo estoy cansado. El proyecto de retiro siempre es el proyecto de retiro, o el proyecto de Chamartín, o cualquier otro proyecto. Suspiró frotándose las sienes. A veces siento que estoy planeando esta boda sola. Tal vez deberías, quise decir. Tal vez deberías encontrar a alguien que realmente quiera casarse contigo. Alguien que pueda darte el amor que mereces en lugar de esta versión vacía que yo puedo ofrecer. Pero no dije nada de eso. En lugar de eso, tomé su mano y mentí. Tienes razón. Lo siento. Voy a esforzarme más. Ella sonrió, apretando mi mano, y la culpa se retorció en mi estómago como una serpiente viva. Esa noche, acostado en mi cama mirando el techo, pensé en Mateo, en sus manos, en su risa, en la forma en que me había mirado cuando le dije que Sofía era mi prometida. Pensé en los siguientes 4 meses y en la vida que me esperaba después. Matrimonio, probablemente hijos eventualmente, cenas con el padre de Sofía, y eventos sociales donde sonreiría y fingiría y moriría lentamente por dentro. Saqué mi teléfono y abrí Google. Mis dedos temblaban mientras escribía, ¿cómo saber si eres gay?
Los resultados aparecieron, miles de artículos y foros y pruebas estúpidas. Los miré fijamente durante un largo momento, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en la quietud de mi habitación. Luego cerré el navegador sin leer nada. No necesitaba pruebas ni artículos para decirme lo que ya sabía, lo que había sabido durante años, pero había enterrado tan profundamente que casi había logrado convencerme de que no existía. Me levanté y fui a mi colección de vinilos. Esta vez elegí un tango específico, uno que mi abuela solía tocar cuando yo era niño, la comparsita. Me puse los auriculares y dejé que la música me llenara, esa combinación perfecta de pasión y melancolía que solo el tango argentino puede lograr. Y pensé en Mateo, en su acento porteño y sus ojos verdes, y me permití, solo por un momento, imaginar cómo sería si las cosas fueran diferentes, si yo fuera valiente, si no tuviera tanto que perder. Los siguientes días establecieron un patrón peligroso. Cada tarde bajaba las escaleras a las 7:15 exactamente. Cada tarde, la melodía comenzaba, y cada tarde, me quedaba un poco más de tiempo. Mateo y yo desarrollamos una especie de ritual. Él tocaba, yo escuchaba, y después hablábamos. Conversaciones que comenzaban superficiales pero que gradualmente se profundizaban, capas siendo peladas como una cebolla, hasta que a veces sentía que estaba más desnudo frente a él, completamente vestido en una estación de metro, de lo que había estado con nadie en mi vida. Me contó sobre su ex, un hombre llamado Santiago, que lo había destrozado tan completamente que había huido de Buenos Aires para empezar de nuevo en Madrid. Pensé que me amaba, dijo Mateo una tarde, sus dedos tocando acordes menores que hacían eco de su dolor. Resulta que solo me amaba cuando era conveniente, cuando encajaba en la versión de la vida que había planificado. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando su familia comenzó a presionar, simplemente me dejó. Se casó con una mujer 6 meses después. La historia me golpeó demasiado cerca de casa. Aparté la mirada, incapaz de encontrarme con sus ojos. ¿Por eso viniste a Madrid?, pregunté. En parte. También quería ver si podía hacer música de verdad, sin depender de un trabajo de oficina que odiaba. Se rió, pero había amargura en el sonido. Resulta que hacer música de verdad mayormente significa ser pobre y tocar en estaciones de metro. Tu música es hermosa, dije en voz baja. Vale la pena. Mateo me miró entonces, y había algo en sus ojos que hizo que mi respiración se detuviera. Gracias, Diego. Viniendo de vos, eso significa mucho. El jueves de esa semana, Mateo hizo algo diferente. Cuando terminó de tocar su última pieza del día, comenzó a empacar su partitura y cerrar la tapa del piano. ¿A dónde vas?, pregunté, sorprendido por el pánico en mi propia voz. A casa. Tengo una actuación esta noche en un bar en Malasaña. Me miró de reojo, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Querés venir? Mi corazón se aceleró. Yo no puedo. ¿Por qué no? ¿Tenés planes con tu prometida? La forma en que dijo prometida tenía un filo que no había estado allí antes. No, es solo que tenés miedo de ser visto conmigo, terminó Mateo, y ahora no había rastro de sonrisa en su rostro. ¿De que alguien sospeche algo? No es eso. Entonces, ¿qué es, Diego? Se levantó de la banqueta acercándose a mí. Porque desde donde estoy parado, ¿por qué te quedas más tiempo cada vez? ¿Por qué me miras de la forma en que me miras? No sé de qué estás hablando. Mentiroso. La palabra fue suave pero cortó como un cuchillo. Sos un mentiroso, Diego Martín. Te estás mintiendo a vos mismo. Le estás mintiendo a tu prometida. Y me estás mintiendo a mí. Basta. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, y un par de personas cerca nos miraron con curiosidad. Bajé la voz. No sabes nada sobre mí o mi vida. Sé más de lo que pensás. Mateo dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos verdes. Sé que estás asustado. Sé que te casás con esa mujer porque es lo que se espera de vos, no porque la ames. Sé que cada vez que me miras hay algo en tus ojos que grita por ser liberado. Estás loco. Quizás. Alcanzó su mochila y se la colgó al hombro. Pero al menos soy honesto sobre quién soy. ¿Podés decir lo mismo, Diego? Se alejó antes de que pudiera responder, perdiéndose en la multitud de la estación, y me quedé allí temblando, furioso y asustado, y más perdido de lo que me había sentido en años. No volví a la estación Gran Vía el viernes, o el lunes. Tomé una ruta diferente,
Una que añadía 20 minutos a mi trayecto pero que evitaba por completo esa estación. Le dije a mí mismo que era por lo mejor, que Mateo tenía razón al alejarse, que necesitaba enfocarme en mi vida real en lugar de esta fantasía peligrosa. Pero me sentía miserable. El trabajo se volvió insoportable. Cada dibujo que hacía se veía plano, sin vida. Patricia comentó más de una vez sobre mi humor, pero yo la alejaba con respuestas cortantes que luego lamentaba. Sofía organizó 2 cenas más para discutir detalles de la boda, y me senté a través de ellas como un zombi, asintiendo en los momentos apropiados pero sin procesar realmente nada de lo que se decía. El martes por la noche, mi padre llamó. Diego, necesito que vengas a cenar el domingo. Toda la familia estará allí. Mi estómago se hundió. Las cenas familiares eran eventos formales y agotadores donde mi padre presidía como un rey y todos competían por su aprobación. ¿Hay alguna ocasión especial? ¿Necesito una ocasión para ver a mi hijo? Había un filo en su voz que conocía bien. Además, Eduardo mencionó que has estado distraído últimamente. Quiero asegurarme de que todo está bien. Por supuesto, Eduardo había estado hablando con mi padre, probablemente expresando preocupaciones sobre mi idoneidad como yerno, sobre si podía confiarme proyectos importantes. Todo está bien, papá. Solo he estado trabajando mucho. Bien, nos vemos el domingo a las 8. Y Diego, trae a Sofía. Tu madre quiere discutir algunos detalles sobre la lista de invitados. Cuando colgué, tenía ganas de lanzar el teléfono contra la pared. En lugar de eso, hice lo que siempre hacía cuando la presión se volvía demasiado. Fui a mi colección de vinilos. Pero esta vez, no puse música de tango. En su lugar, me senté en el suelo al lado del tocadiscos y me permití llorar por primera vez en años. Lloré por la vida que estaba viviendo, por la vida que quería, pero no podía tener, por Mateo, y sus ojos verdes, y su música que había despertado algo en mí que ahora no podía volver a dormir. El miércoles, recibí un email que cambió todo. Era de un estudio de arquitectura en Barcelona, uno de los más prestigiosos de España. Habían visto mi trabajo en los proyectos de Madrid y estaban impresionados. Querían ofrecerme la oportunidad de liderar la reconstrucción de un edificio histórico en el barrio gótico, un proyecto que duraría al menos 2 años y que sería una pieza fundamental en mi portafolio. Era el tipo de oportunidad con la que los arquitectos soñaban, el tipo de proyecto que podría hacer mi carrera, pero significaba mudarme a Barcelona, significaba dejar Madrid, dejar mi trabajo actual, dejar a Sofía y la boda planeada y las expectativas de mi padre. Leí el email 3 veces, mi corazón latiendo más fuerte con cada lectura. Luego lo cerré y me quedé mirando la pantalla, mareado con posibilidades. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana, mi mente corriendo en círculos. Barcelona. Podría empezar de nuevo allí, ser alguien diferente, alguien más honesto. ¿Pero a qué costo? ¿Decepcionaría a mi padre? ¿Rompería el corazón de Sofía? ¿Perdería todo lo que había trabajado para construir en Madrid? Y sin embargo, ¿qué estaba realmente construyendo? ¿Una carrera basada en conexiones y conveniencia? ¿Un matrimonio basado en mentiras? ¿Una vida donde la parte más auténtica de mí solo existía tarde en la noche con auriculares puestos, bailando solo en mi sala vacía? El jueves por la mañana llegué a la oficina con una decisión a medias formada. Le hablaría a Patricia sobre la oferta. Obtendría su perspectiva antes de hacer cualquier cosa drástica. Tienes que aceptarlo, dijo inmediatamente cuando le conté. Diego, esta es una oportunidad increíble. ¿Por qué siquiera lo estás dudando? Está Sofía y la boda y mi padre. Sofía encontrará a alguien más. Tu padre sobrevivirá. Y en cuanto a la boda, Patricia se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Diego, ¿realmente quieres casarte con ella? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Quise mentir, decir que sí. Por supuesto que sí. Pero las palabras no salieron. No lo sé, admití finalmente. Entonces ya tenés tu respuesta. Patricia puso su mano sobre la mía. Mira, no sé qué está pasando con vos y no necesitas decirme, pero sé que no sos feliz. Lo veo en tus ojos todos los días. Y la vida es demasiado corta para ser miserable. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día. La vida es demasiado corta para ser miserable. ¿Cuándo había dejado de ser feliz? ¿Había sido alguna vez realmente feliz? ¿O había estado interpretando un papel durante tanto tiempo
que había olvidado cómo se sentía la felicidad genuina. Esa tarde, a las 7:15, me encontré bajando las escaleras en la estación Gran Vía. No había planeado venir aquí. Mis pies simplemente me llevaron, como si tuvieran su propia voluntad. La melodía comenzó cuando mi pie tocó el tercer escalón, y el alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo tropezar. Mateo estaba allí, tocando como siempre, como si no hubiera pasado una semana desde nuestra pelea. Pero cuando levanté la vista y nuestros ojos se encontraron, vi algo en su expresión que no había visto antes: incertidumbre, vulnerabilidad, esperanza cautelosa. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el metro podía escucharlo. Cuando llegué a su lado, él dejó de tocar. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. «Hola, Diego». Sus ojos buscaron los míos, tratando de leer mi expresión. «Pensé que no ibas a volver». «Yo también lo pensé. Pero acá estás». «Aquí estoy». Silencio. La estación bullía de actividad a nuestro alrededor, pero era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja de nuevo, separados del resto del mundo. «Mateo, sobre lo que dijiste la semana pasada». «Lo siento», interrumpió rápidamente. «No tenía derecho a juzgarte o presionarte. Tu vida es tu vida, tus decisiones son tuyas». «No», sacudí mi cabeza. «Tenías razón. Sobre todo, soy un mentiroso y me estoy escondiendo y tengo miedo». Sus ojos se suavizaron. «Diego, pero quiero intentar. No sé cómo, y probablemente lo arruine, pero quiero intentar ser más honesto, conmigo mismo al menos». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Mateo, tan hermosa que me hizo doler el pecho. «Eso es todo lo que podés hacer, ¿sabes? Intentar, un paso a la vez». «¿Todavía tocas en ese bar en Malasaña?» «Todos los jueves por la noche». «¿Por qué?» Respiré hondo, juntando cada gramo de coraje que tenía. «¿Puedo ir? A verte tocar, quiero decir». La sonrisa de Mateo se amplió hasta convertirse en una sonrisa completa, y era como el sol saliendo después de días de lluvia. «Me encantaría, Diego. Me encantaría». El bar se llamaba La Luna Roja, escondido en una calle estrecha de Malasaña, que fácilmente podrías pasar de largo si no supieras que estaba allí. Había una pequeña luna de neón roja sobre la puerta, y el interior era exactamente lo que esperarías. Luces tenues, paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera gastada, y un escenario pequeño en la esquina con un piano vertical que había visto días mejores. Llegué a las 10, media hora después de que Mateo había dicho que empezaría su set. Lo hice a propósito, no queriendo parecer demasiado ansioso, aunque había estado listo desde las 8. Me había cambiado 3 veces, finalmente decidiendo por jeans oscuros y una camisa de linen azul claro con las mangas enrolladas. Un compromiso entre mi estilo habitual y algo más casual que no me hiciera destacar demasiado en este tipo de lugar. El bar estaba medio lleno, mayormente gente joven, artistas y bohemios con piercings y tatuajes, y ese aire de despreocupación estudiada que nunca había podido dominar. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi camisa planchada y mi reloj Omega. Mateo estaba en el escenario, tocando algo lento y melancólico que reconocí como un tango tradicional, pero con su propio giro moderno. Las luces del escenario lo bañaban en tonos ámbar y rojo, haciendo que su piel brillara, resaltando los músculos de sus brazos mientras sus manos volaban sobre las teclas. Llevaba jeans ajustados y una camiseta negra simple que se pegaba a su torso, y había algo increíblemente sexy en su concentración total, en la forma en que su cuerpo se movía con la música. Me quedé cerca de la entrada, hipnotizado, hasta que sus ojos se levantaron y me encontraron. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina, tan llena de alegría pura, que sentí algo expandirse en mi pecho hasta que fue difícil respirar. Terminó la canción con un floreo dramático, y el pequeño público aplaudió. Luego se inclinó hacia el micrófono, su voz con ese acento argentino que ahora reconocía en cualquier lugar. «Gracias, gracias. Esta próxima es una composición original. La escribí para alguien especial que está acá esta noche». Sus ojos encontraron los míos de nuevo, y sentí calor subir por mi cuello. Se llama Escalera Gris. Reconocí la melodía inmediatamente, la que tocaba para mí en el metro, pero aquí, en este espacio íntimo, con el piano de cola y su concentración completa, sonaba diferente, más completa, más intensa.
Las notas comenzaban suaves y controladas, grises y azules como él había dicho, pero gradualmente se transformaban en algo más cálido, más apasionado, estallando en rojos y dorados hasta que la música parecía llenar cada rincón del bar, cada espacio vacío dentro de mí. Cerré los ojos y simplemente sentí. La música me envolvía como un abrazo, me penetraba como una confesión, me llamaba como una promesa. Y por primera vez en mi vida adulta, no traté de analizar lo que estaba sintiendo. No intenté controlarlo o compartimentarlo o negarlo. Simplemente dejé que fuera. Cuando la canción terminó, había lágrimas corriendo por mis mejillas. Las limpié rápidamente, avergonzado, pero nadie estaba mirándome. Todos estaban mirando a Mateo, quien se había levantado y estaba haciendo una reverencia, mientras el público aplaudía entusiastamente. Encontré una mesa en la esquina trasera y ordené un whisky, que realmente no quería pero que me dio algo que hacer con mis manos. Mateo tocó 3 canciones más, una mezcla de tangos tradicionales y composiciones originales, cada una más hermosa que la anterior. Entre canciones, hablaba con el público, contaba historias sobre Buenos Aires, hacía reír a la gente con anécdotas sobre sus primeros días en Madrid. Era magnético. Todos en el bar estaban encantados con él, y yo estaba aterrorizado por lo mucho que quería ser parte de su mundo, de su vida, de su música. Después de su set, Mateo bajó del escenario y fue inmediatamente rodeado por personas que querían felicitarlo, preguntarle sobre sus canciones, comprar sus álbumes. Lo observé interactuar con todos, siempre sonriente, siempre genuino, y sentí algo parecido a los celos retorciéndose en mi estómago. ¿Qué me hacía pensar que yo era especial para él? Probablemente componía canciones para docenas de personas. Probablemente les decía a todos que veían colores. Estaba considerando irme silenciosamente cuando Mateo se liberó de la multitud y caminó directamente hacia mi mesa, 2 cervezas en las manos. Pensé que te habías ido, dijo, deslizando una cerveza hacia mí antes de sentarse en la silla opuesta. Casi lo hice, pero no lo hiciste. Sonrió inclinándose hacia atrás en su silla con esa confianza casual que envidiaba. ¿Qué te pareció? Fue increíble. Sos increíble. Se sonrojó levemente, algo que no esperaba, y fue encantador. Gracias. Significa mucho viniendo de vos. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No soy músico. No sé nada de música realmente. No tenés que saber de música para sentirla. Y vos la sentís, Diego. Lo veo en tu cara cada vez que tocó. Se inclinó hacia adelante, sus brazos sobre la mesa, acercándonos. Además, no es solo tu opinión sobre la música lo que me importa, es tu opinión sobre todo. Apenas me conoces. Sé más de lo que pensás. Sus dedos jugaban con la etiqueta de su botella de cerveza. Sé que tomás el mismo tren todos los días a la misma hora. Sé que llevas tu maletín en la mano derecha y tu teléfono siempre en el bolsillo izquierdo. Sé que tenés una pequeña cicatriz sobre tu ceja izquierda que tocas cuando estás nervioso. Sé que intentás no mirarme, pero no podés evitarlo. Igual que yo no. Puedo evitar mirarte a vos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Mateo, sé que estás comprometido, continuó su voz bajando, y sé que probablemente esto es una mala idea, pero también sé que cuando te vi esa primera vez, bajando esas escaleras con esa expresión de alguien que está corriendo de algo que no puede nombrar, sentí algo que no había sentido desde Santiago. Y me asusta, Diego. Me aterra, pero no puedo fingir que no existe. No sabía qué decir. Cada palabra que se me ocurría parecía inadecuada, insuficiente para la magnitud de lo que estaba sintiendo. No tenés que decir nada, dijo Mateo suavemente. Solo, quédate un rato. Habla conmigo. Déjame conocerte más allá de lo que veo en la estación del metro. Así que me quedé. Y hablamos. Durante horas. Hasta que el bar empezó a vaciarse y el camarero comenzó a darle miradas significativas a Mateo. Le conté sobre mi trabajo, aunque omití cuidadosamente cualquier mención de Sofía o la boda. Le hablé de mi familia, de mi padre exigente y mi madre que siempre había sido más decoración que presencia real en mi vida. Le conté sobre mi hermano mayor, Javier, que había sido la oveja negra de la familia, al rechazar la empresa familiar para viajar por el mundo. Suena valiente, comentó Mateo. Mi padre lo llama egoísta e irresponsable. ¿Y vos qué pensás?
Me detuve, considerando la pregunta. Creo que es valiente. Y creo que lo envidio. Mateo me estudió con esos ojos verdes penetrantes. ¿Por qué no haces lo mismo entonces? ¿Por qué no vivís tu vida de la forma que querés? No es tan simple. ¿Por qué no? Porque tengo responsabilidades, expectativas. La gente depende de mí. ¿O es que tenés miedo de decepcionarlos? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago porque tenía razón. Todo volvía al miedo. Miedo de decepcionar a mi padre, de perder mi carrera, de ser visto como un fracaso, de ser diferente. Tengo que irme, dije abruptamente, levantándome de la mesa. Mateo se levantó también, preocupación cruzando su rostro. ¿Dije algo malo? No, yo solo necesito pensar. Me siguió hasta la puerta, capturando mi brazo suavemente. Diego, espera. Me giré hacia él, y estábamos tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo. No quiero presionarte, dijo Mateo suavemente, pero tampoco quiero mentirte sobre lo que siento. Me gustás, Diego, mucho, y creo que yo te gusto a vos también, aunque te asuste admitirlo. Mi respiración se enganchó. Quería negarlo, quería alejarme, quería hacerlo seguro, lo correcto, pero estaba tan cansado de hacer lo correcto cuando se sentía tan equivocado. Me asusta, susurré. Lo sé. Su mano todavía estaba en mi brazo, su pulgar trazando pequeños círculos que enviaban escalofríos por mi columna. Pero ¿sabes qué más da miedo? Vivir tu vida entera sin arriesgarte nunca, sin sentir nunca algo real. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, antes de que pudiera hablar, me incliné y presioné mis labios contra los suyos. El beso fue breve, apenas un roce, pero fue como electricidad corriendo por mis venas. Mateo se congeló por un segundo, sorprendido, y luego su mano se deslizó hasta mi nuca, atrayéndome más cerca mientras profundizaba el beso. Sus labios eran suaves y firmes, sabían a cerveza y algo más dulce, algo únicamente Mateo. Su otra mano encontró mi cintura, apretándome contra él, y sentí el mundo desaparecer hasta que no quedaba nada más que esto, su boca en la mía, su cuerpo contra el mío, su respiración mezclándose con la mía. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando. Apoyé mi frente contra la suya, mis ojos cerrados tratando de procesar lo que acababa de hacer. Diego, susurró Mateo, y había tanto en esa palabra. Asombro, deseo, preguntas sin responder. Tengo que irme, dije de nuevo, pero esta vez sonó diferente, como una disculpa en lugar de una excusa. ¿Te veré mañana? ¿En el metro? Asentí, sin confiar en mi voz. Está bien. Mateo se inclinó y presionó un beso suave en mi frente. Anda, pensá, y cuando estés listo para hablar, sabes dónde encontrarme. Salí a la calle y caminé sin rumbo durante lo que podrían haber sido horas. Madrid de noche era diferente, más suave, más honesta de alguna manera. Las calles estaban mayormente vacías a esta hora, solo ocasionalmente pasando grupos de jóvenes riendo, o parejas caminando tomadas de la mano. Parejas. Pensé en Sofía, en el beso casto que habíamos compartido cuando nos comprometimos, tan diferente del beso con Mateo que todavía podía sentir en mis labios. Pensé en los últimos 6 meses de nuestra relación, en todas las veces que había tenido que forzarme a sentir algo más que afecto amistoso por ella. Eventualmente encontré mi camino a El Retiro, el gran parque que estaba cerrado a esta hora pero cuyas puertas podías saltar fácilmente si sabías dónde. Lo había hecho innumerables veces cuando era adolescente, buscando escape de la presión de casa. Me senté en un banco frente al estanque, mirando el reflejo de la luna en el agua y saqué mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de Sofía y 3 mensajes de texto preguntándome dónde estaba. En lugar de responderle, abrí el email de Barcelona y lo leí de nuevo. La oportunidad todavía estaba allí, esperando mi decisión. 2 años en una ciudad nueva, lejos de las expectativas de mi padre, lejos del control de Eduardo Romero, lejos de esta vida que había construido pero que nunca había realmente querido, pero también lejos de Mateo. Ese pensamiento me detuvo. ¿Cuándo había empezado a importarme tanto? Habían sido solo unas semanas. Apenas lo conocía. Y sin embargo, la idea de no verlo en ese piano cada tarde, de no escuchar su voz con ese acento porteño, de no poder mirar sus ojos verdes y ver mi propio reflejo mirado de vuelta, era insoportable. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Sofía. Pero esta vez era diferente.
Diego, necesitamos hablar. Sé que algo está pasando. Por favor, sé honesto conmigo. Lo merezco. Tenía razón. Merecía honestidad. Merecía a alguien que la amara de verdad, no a alguien que simplemente estaba cumpliendo con las expectativas. Merecía más de lo que yo podía darle. Escribí y borré 5 respuestas diferentes antes de finalmente escribir. Tienes razón. Hablemos mañana. Lo siento. No dormí esa noche. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo, reviviendo ese beso una y otra vez. La forma en que Mateo me había tocado, como si fuera precioso. La forma en que me había mirado después, como si viera algo en mí que valía la pena arriesgarse. Por la mañana me llamó mi padre. Diego, tu madre está emocionada por la cena del domingo. Asegúrate de llegar a tiempo. Papá, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Sobre qué? Respiré hondo. He recibido una oferta de trabajo. En Barcelona. Silencio. Luego, ¿y? Es una buena oportunidad. Liderar un proyecto importante. Hacer un nombre por mí mismo independientemente del estudio aquí. ¿Independientemente? La palabra fue pronunciada con cuidado como si estuviera probando su sabor. Diego, tienes un futuro asegurado aquí. Conexiones, clientes importantes como Eduardo Romero. ¿Por qué querrías arriesgar eso? Porque quiero construir mi propia carrera, no una que se base en conexiones familiares. Eso es infantil. Así es como funciona el mundo, hijo. Las conexiones importan, y estás a punto de casarte con la hija de uno de nuestros clientes más importantes. ¿Has pensado en cómo esto lo afectaría? Por supuesto, todo volvía a cómo afectaría a otros, cómo me reflejaría en la familia, en el negocio, nunca sobre lo que yo quería o necesitaba. Tengo que irme, papá. Hablamos el domingo. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando. Era la primera vez que le colgaba a mi padre en mi vida. Pasé la mañana en la oficina tratando de concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Patricia notó mi agitación y finalmente me mandó a casa alrededor de las 3. No estás siendo productivo de todos modos. Anda, resolvé lo que sea que necesites resolver. En lugar de ir a casa, fui al apartamento de Sofía. Ella abrió la puerta con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Diego. Su voz era plana, cuidadosamente neutral. Pasa. Nos sentamos en su sala de estar, ese espacio impecablemente decorado que siempre me había hecho sentir como si estuviera en una revista de diseño, en lugar de un hogar real. Había una caja de pañuelos en la mesa de café y una taza de té a medio terminar. He estado pensando, comenzó Sofía antes de que pudiera hablar, y creo que sé lo que vas a decir. ¿Ah, sí? No me amas. Lo dijo simplemente, sin acusación, solo declarando un hecho. Quizás nunca me amaste, y yo creo que siempre lo supe en el fondo, pero quería que funcionara. Mis padres te aprobaban, la familia era perfecta sobre el papel, y pensé que el amor vendría con el tiempo. Sofía, déjame terminar. Levantó una mano. Pero estos últimos meses, viendo cómo te has distanciado cada vez más, cómo te has vuelto casi transparente a veces, como si parte de ti estuviera en otro lugar, me di cuenta de que no es justo, para ninguno de nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Merezco a alguien que me ame apasionadamente, Diego. Alguien que no pueda esperar para verme cada día, que piense en mí cuando estemos separados, que me mire de la forma en que tú nunca me has mirado. Lo siento, susurré, mi propia voz quebrándose. Sofía, lo siento mucho. Quise amarte. De verdad que lo intenté. Lo sé. Sonrió tristemente. Y esa es quizás la parte más triste, que realmente lo intentaste, pero no puedes forzar algo que simplemente no está ahí. Tu padre, el proyecto, al diablo con el proyecto. Había fiereza en su voz ahora. No voy a quedarme en un matrimonio sin amor por el bien de los negocios de mi padre. Ni vos deberías. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Luego Sofía se quitó el anillo de compromiso, ese diamante masivo que su padre había insistido en comprar, y lo colocó suavemente en la mesa de café entre nosotros. ¿Hay alguien más, verdad?, preguntó. No tenía sentido mentir más. Sí, pero no pasó nada hasta que yo... No necesito los detalles, Diego. Se limpió los ojos. Solo sé feliz, ¿vale? Sea quien sea, asegúrate de que valga la pena todo esto. La abracé entonces, y ambos lloramos, por lo que podría haber sido si las cosas fueran diferentes.
por el tiempo que habíamos perdido tratando de hacer funcionar algo que nunca estaba destinado a ser, por el dolor que inevitablemente vendría cuando sus padres y mi padre se enteraran. Cuando salí de su apartamento 1 hora después, me sentía simultáneamente más ligero y más asustado de lo que me había sentido en mi vida. Había cruzado el punto de no retorno. No había vuelta atrás ahora. Eran las 7 de la tarde cuando bajé las escaleras en la estación Gran Vía. 15 minutos tarde, pero sabía que Mateo todavía estaría allí. De alguna manera, simplemente lo sabía. Y estaba allí, empacando su partitura, preparándose para irse. Pero cuando me vio, su rostro se transformó con esa sonrisa que ahora reconocía como reservada solo para mí. «Hola», dije acercándome. «Hola, Diego». Sus ojos me escanearon leyendo algo en mi expresión. «¿Estás bien?» Acabo de romper mi compromiso. Mateo se quedó inmóvil, sus manos congeladas sobre las partituras que estaba guardando. «¿Qué?» «Rompí mi compromiso con Sofía». Terminó. Diego dejó caer las partituras y cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos. «¿Estás seguro? ¿Es esto lo que realmente querés?» «No estoy seguro de nada», admití, excepto que no puedo seguir viviendo una mentira, y que anoche, cuando te besé, fue la primera vez en años que me sentí realmente vivo. Mateo me tomó la cara entre sus manos, sus pulgares acariciando mis mejillas. «¿Sabes lo que esto significa? La presión que vas a enfrentar, las preguntas que la gente va a hacer, lo difícil que va a ser». «Lo sé, y estoy aterrorizado, pero también...» Mi voz se quebró. «También no puedo imaginar no intentarlo, no contigo». Me besó entonces, allí en medio de la estación de metro con cientos de personas fluyendo a nuestro alrededor. Y esta vez, no me aparté, no me escondí. Lo besé de vuelta, vertiendo en ese beso todos los años de negación, todos los miedos que todavía tenía, toda la esperanza de que quizás, solo quizás, podría encontrar una forma de ser realmente yo mismo. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo a través de las lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Mateo. «Honestamente no tengo idea». Me reí, y sonó un poco histérico. «Pero creo que vamos a descubrirlo juntos». Los siguientes días fueron un torbellino de consecuencias que había estado demasiado asustado para anticipar completamente. El viernes por la mañana, Eduardo Romero llamó a mi jefe directamente, retirando su firma del proyecto de retiro y dejando claro que ya no quería trabajar conmigo. Para el mediodía, todo el estudio sabía que había roto mi compromiso con Sofía, y las miradas que recibía iban desde la lástima hasta la especulación incómoda. Patricia fue la única que me defendió abiertamente. «Es su vida personal», la escuché decir a 2 colegas que murmuraban cerca de la máquina de café. «Y francamente, no es asunto de nadie más que suyo». Pero incluso ella no podía protegerme de la llamada que recibí esa tarde de mi padre. «¿Qué demonios has hecho?». Su voz tronó a través del teléfono tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oreja. «Eduardo me llamó. Dice que rompiste el compromiso con Sofía. ¿Es cierto?». «Sí, papá. Es cierto. ¿Tienes idea del daño que has causado? No solo has insultado a una de nuestras familias más importantes, has arruinado una oportunidad de negocio crucial para el estudio. ¿En qué estabas pensando?». «Estaba pensando que no puedo casarme con alguien a quien no amo». «El amor». Escupió la palabra como si fuera veneno. «El amor es un lujo, Diego. El matrimonio es un acuerdo, una asociación. ¿Crees que tu madre y yo nos casamos por amor? Nos casamos porque tenía sentido, porque nuestras familias encajaban, porque era lo correcto para el negocio». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Siempre había sospechado que el matrimonio de mis padres era más transaccional que romántico, pero escucharlo admitido tan casualmente era descorazonador. «No quiero ese tipo de matrimonio, papá. No quiero esa vida». «Entonces, ¿qué quieres? ¿Perseguir alguna fantasía romántica como tu hermano irresponsable? Mira dónde lo llevó eso, vagando por el mundo sin propósito, sin futuro. Javier es feliz. Javier es un fracaso». La finalidad en su voz no dejaba espacio para el debate. «Y si sigues este camino, tú también lo serás. Ahora vas a llamar a Sofía, vas a disculparte y vas a arreglar esto». «No». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. «No voy a hacer eso. Ya terminó, papá, y necesitas aceptarlo. Si no arreglas esto, si no te casas con Sofía como planeaste, entonces estás solo. No más proyectos a través de mis conexiones. No más presentaciones a clientes importantes. Y puedes olvidarte de cualquier herencia. ¿Me entiendes?».
Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Te entiendo perfectamente. Diego, tengo que irme. Nos vemos el domingo para la cena. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. Patricia apareció en la puerta de mi oficina minutos después con 2 cafés y una expresión preocupada. Te escuché desde el pasillo. ¿Estás bien? Mi padre básicamente me desheredó. Mierda. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Me pasé las manos por el cabello sintiendo el peso de todo cayendo sobre mí. Sin el apoyo de mi padre, sin las conexiones de Eduardo, mi carrera en Madrid estaba efectivamente terminada. Tal vez podría encontrar trabajo en otro estudio, pero siempre estaría la pregunta de por qué dejé mi posición anterior, los rumores que inevitablemente seguirían. ¿Qué hay de la oferta de Barcelona? Preguntó Patricia suavemente. Barcelona. En toda la locura de los últimos días casi lo había olvidado. Saqué mi teléfono y abrí el email, releyendo los detalles. El salario era bueno. El proyecto era exactamente el tipo de trabajo que quería hacer. Y lo más importante, sería un nuevo comienzo donde nadie conocía mi historia, donde podría ser quien quisiera ser. Creo que voy a aceptarla, dije lentamente. Creo que es una decisión inteligente. Patricia sonrió. Y por lo que vale, estoy orgullosa de ti, Diego. Sé que esto no es fácil. Esa tarde, escribí un email formal aceptando la posición en Barcelona. Comenzaría en 6 semanas, dándome tiempo para cerrar mis asuntos actuales y mudarme. Presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme, y sentí una mezcla extraña de alivio y terror lavarse sobre mí. Ahora solo tenía que decirle a Mateo. Esa noche fui directamente a la Luna Roja sin pasar primero por el metro. Mateo no estaba tocando esa noche, pero sabía que a menudo pasaba el rato allí de todos modos, componiendo en una mesa trasera mientras bebía cerveza barata y hablaba con otros músicos. Lo encontré exactamente donde esperaba, inclinado sobre un cuaderno con una cerveza medio vacía a su lado, sus dedos tamborileando melodías silenciosas en la mesa. Cuando me vio, su rostro se iluminó, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó levantándose inmediatamente. Necesitamos hablar. Encontramos una mesa más privada en la esquina, y le conté todo, sobre la llamada de mi padre, sobre perder el proyecto de retiro, sobre cómo mi carrera en Madrid estaba efectivamente muerta, y finalmente, sobre Barcelona. Mateo me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más cerrada con cada palabra. Cuando terminé se quedó callado por un largo momento, mirando su cerveza. «Entonces te vas», dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Es una buena oportunidad, Mateo. Quizás la única que voy a tener después de todo esto. No estoy discutiendo eso». Levantó la vista, y había dolor en sus ojos verdes. «Solo, ¿cuándo ibas a decirme? Te lo estoy diciendo ahora. Aceptaste el trabajo antes de hablar conmigo. No era una pregunta». Yo no tenía una buena respuesta para eso. Tenía razón. Había tomado una decisión que afectaba lo que sea que estuviéramos construyendo, sin consultarlo primero. Diego, rompiste tu compromiso hace 3 días. Hace 3 días me besaste y dijiste que querías intentar esto. ¿Y ahora te vas a Barcelona? No es así de simple. ¿No lo es? Se rió, pero no había humor en el sonido. Porque desde donde estoy sentado parece bastante simple. Te estás escapando. De nuevo, no estoy escapando. Estoy tratando de salvar mi carrera. Tu carrera. Claro. Mateo se levantó abruptamente. ¿Sabes qué? Olvídalo. Haz lo que tengas que hacer, Diego. Claramente sos muy bueno escapando cuando las cosas se ponen difíciles. Eso no es justo. No. Se giró hacia mí, y ahora había enojo en su voz. Te pasaste años escapando de quien realmente sos. Estabas a punto de escaparte a un matrimonio falso. Y ahora que finalmente tomaste una decisión valiente, que finalmente te arriesgaste, ¿ya estás planeando tu próximo escape? Sus palabras me golpearon como puñetazos porque había verdad en ellas. ¿Estaba escapando de nuevo? ¿O realmente estaba haciendo lo mejor para mi futuro? Mateo, por favor. No. Sacudió su cabeza. No me hagas esto otra vez, Diego. No me hagas enamorarme de vos y vas a desaparecer. No voy a desaparecer. Barcelona no está tan lejos. Podemos hacer que funcione. ¿Cómo? Su voz se quebró. Una relación a distancia cuando apenas hemos empezado. Cuando todavía estás descubriendo quién sos sin todas las mentiras.
No tenía respuestas. Solo sabía que la idea de perderlo me dolía tanto como la idea de quedarme en Madrid y ver mi carrera desmoronarse. Necesito pensar, dijo Mateo finalmente pasándose las manos por el cabello. Y creo que vos también. Tal vez necesitamos un poco de espacio. ¿Espacio? El pánico se elevó en mi pecho. Mateo, no. Solo unos días, Diego, para descifrar qué es lo que realmente queremos. Porque esto, nosotros, no va a funcionar si no estamos en la misma página. Se fue antes de que pudiera detenerlo, desapareciendo en la noche de Madrid, y me quedé solo en el bar con el peso de todas mis decisiones aplastándome. Los siguientes días fueron los más miserables de mi vida. No fui al metro Gran Vía, no porque no quisiera, sino porque Mateo había pedido espacio, y necesitaba respetar eso, incluso si me estaba matando. En cambio, tomé rutas alternas al trabajo, cada una sintiéndose equivocada, incompleta sin la melodía que había llegado a depender. El trabajo era insoportable. Sin el proyecto de retiro tenía poco que hacer, y mis colegas me evitaban como si el fracaso fuera contagioso. Patricia hacía su mejor esfuerzo para mantenerme ocupado, pero ambos sabíamos que estaba esencialmente cumpliendo tiempo hasta mi partida a Barcelona. El domingo llegó demasiado rápido, la cena familiar que había estado temiendo, sabiendo que sería una confrontación pero sin idea de cuán mala sería realmente. Llegué a la casa de mis padres en Pozuelo exactamente a las 8, como siempre. La casa era una mansión moderna y fría, todo vidrio y líneas rectas, diseñada para impresionar en lugar de para sentirse como un hogar. Mi madre abrió la puerta, perfectamente vestida como siempre, su rostro una máscara cuidadosa de decepción educada. Diego, me besó en ambas mejillas, su perfume caro y sofocante. Tu padre está en su estudio. Quiere hablar contigo antes de la cena. El estudio de mi padre era exactamente lo que esperarías. Oscuro, panelado en madera, lleno de libros que probablemente nunca había leído, y trofeos de golf que exhibía con orgullo. Él estaba sentado detrás de su escritorio masivo, un rey en su trono, esperando que su hijo decepcionante viniera a inclinarse. Siéntate, ordenó sin preámbulos. Me senté en la silla frente al escritorio, sintiendo como un niño convocado al director. He hablado con Eduardo, comenzó mi padre. Está dispuesto a perdonarte, a olvidar todo este desafortunado asunto si llamas a Sofía y arreglas las cosas. Ella es una buena chica. Estoy seguro de que entenderá que tuviste un momento de pánico, pies fríos, como sea que quieras llamarlo. No voy a hacer eso, papá. Su mandíbula se apretó. ¿Por qué? ¿Por qué estás siendo tan terco sobre esto? Respiré hondo, reuniendo cada gramo de coraje que tenía. Porque no amo a Sofía, porque no puedo casarme con ella cuando hay alguien más. ¿Alguien más? Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién? ¿Alguna chica inapropiada que conociste en un bar? ¿Una aventura que vale la pena destruir tu futuro? No es una chica. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miraba fijamente, su rostro pasando por una serie de expresiones. Confusión, luego comprensión, luego algo que parecía repulsión. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. Dije que no es una chica, es un hombre. Su nombre es Mateo, es músico, es argentino, y es la primera persona que me ha hecho sentir realmente vivo en años. Mi padre se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. No, esto no está pasando, no en mi familia. Papá, ¿sabes lo que esto hará a nuestra reputación? ¿A nuestro negocio? ¿Has pensado en alguien más que en ti mismo? Todo lo que he hecho durante años ha sido pensar en todos los demás, dije, mi propia voz subiendo. En ti, en mamá, en lo que la familia pensará, en lo que los clientes pensarán, y me ha hecho miserable. Preferiría ser miserable antes que ser. Ni siquiera podía decir la palabra, como si pronunciarla lo quemara. ¿Gay? Terminé por él. Sí, papá, soy gay, y lamento que eso te decepcione, pero no voy a seguir mintiéndome a mí mismo solo para hacerte feliz. Sal. Su voz era como hielo. Sal de mi casa. Papá, por favor. Dije que salgas. Gritó, su rostro rojo de ira. No eres mi hijo. No tengo un hijo que sea así. Ahora vete antes de que diga algo que no pueda retractar. Me levanté con piernas temblorosas, sintiendo como si toda mi vida se estuviera desmoronando a mi alrededor.
Muy bien, me voy. Pero necesitas saber algo. Javier no es el fracaso de la familia. Tú lo eres. Porque él tuvo el coraje de vivir su vida honestamente. Y vos has vivido una mentira durante tanto tiempo que ni siquiera recordás cómo ser real. Salí antes de que pudiera responder, pasando junto a mi madre que claramente había estado escuchando desde el pasillo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Diego, tu padre solo necesita tiempo. No, mamá. Papá necesita un hijo que pueda controlar, que encaje perfectamente en su plan para el mundo perfecto. Y ese nunca fui yo, incluso cuando lo intentaba. La abracé rápidamente, respirando su familiar perfume por última vez, y luego me fui. Caminé hacia mi coche en la entrada, las luces de la casa brillando detrás de mí como los ojos de una bestia hambrienta, y no miré atrás. Manejé sin rumbo durante horas, mis manos aferradas al volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Eventualmente encontré mi camino al apartamento de Patricia. Era tarde, pasadas las 11, pero llamé de todos modos porque no tenía a dónde más ir. Abrió en pijama, con el cabello despeinado y preocupación inmediata en su rostro. «¿Diego? ¿Qué pasó?» Me derrumbé entonces. Todas las emociones que había estado conteniendo durante horas finalmente derramándose. Lloré en su sofá mientras ella me sostenía, sin hacer preguntas, solo ofreciendo presencia silenciosa. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Sobre Mateo, sobre la pelea con mi padre, sobre cómo había perdido a mi familia en una noche, porque finalmente había tenido el coraje de ser honesto. «No los perdiste», dijo Patricia suavemente. «Ellos te perdieron a ti, y esa es su pérdida, Diego. Su enorme y estúpida pérdida. Hice lo correcto». Mi voz era ronca de tanto llorar. «O simplemente arruiné todo. Hiciste lo valiente. Y a veces lo valiente se siente exactamente como arruinar todo». Me apartó el cabello de la frente como una hermana mayor. «Pero mira lo que has ganado. Libertad, honestidad, la posibilidad de una vida real con alguien que realmente te ama por quien sos. Si no lo arruiné también con Mateo. Entonces arréglalo. Lucha por él, Diego. Lucha por vos mismo. Porque eso es lo que la gente valiente hace». Me quedé en el sofá de Patricia esa noche, incapaz de enfrentar mi apartamento vacío, pero no dormí. En cambio, miré fijamente el techo, pensando en las elecciones que había hecho, en las que todavía tenía que hacer. Barcelona me ofrecía un escape limpio, un nuevo comienzo donde nadie conocía mi historia, pero Mateo tenía razón. Estaba escapando. Siempre estaba escapando. ¿Y a dónde me había llevado eso? A 29 años viviendo una vida que no era la mía, aterrorizado de ser visto, de ser conocido. Pero quedarme en Madrid significaba enfrentar las consecuencias. Vivir en una ciudad donde todos eventualmente sabrían mi historia, donde me toparía con mi familia en eventos, donde cada día sería un recordatorio de lo que había perdido. A menos que, ¿y si no tenía que elegir entre quedarme y escapar? ¿Y si había una tercera opción? El lunes por la mañana no fui a la oficina. En cambio, fui directamente a la estación Gran Vía. Eran las 10 de la mañana, horas antes de que Mateo normalmente estuviera allí, pero tenía que intentarlo. No estaba allí, por supuesto. Su lugar habitual estaba vacío, solo el eco de su música permaneciendo en mi memoria. Me senté en un banco cercano y esperé, observando a los viajeros apresurados pasar, cada uno perdido en su propio mundo, sus propios dramas. A las 2 de la tarde, todavía no había aparecido. A las 4 comencé a preocuparme de que hubiera cambiado su horario, que estuviera evitándome, que lo hubiera perdido para siempre. Y entonces a las 5:30, lo vi, bajando las escaleras con su teclado portátil y su mochila, su cabello despeinado, sus ojos todavía teniendo ese aspecto ligeramente dormido que tenía cuando no había dormido bien. Se detuvo cuando me vio, sorpresa cruzando su rostro. Luego algo más, algo que no pude leer. «Diego». Mi nombre sonó como una pregunta. «Hola, Mateo. ¿Qué estás haciendo acá? Pensé que habíamos acordado». «Necesito decirte algo». Me levanté, cerrando la distancia entre nosotros. «Y necesito que me escuches completamente antes de que respondas. ¿Puede ser?». Vaciló, luego asintió, dejando su teclado y sentándose en el banco donde yo había estado esperando. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calidez pero sin tocarlo. «Tenés razón sobre todo», comencé.
He estado escapando toda mi vida, escapando de quién soy, de lo que siento, de cualquier cosa que me asuste. ¿Y Barcelona? Sí, parte de mí lo veía como otra escapatoria. Mateo comenzó a hablar, pero levanté mi mano. Pero déjame terminar. Anoche le conté a mi padre sobre vos, sobre nosotros, y me echó. Básicamente me desheredó. Me dijo que no soy su hijo, todo lo que esperarías de un hombre como él. Mi voz se quebró, pero continué. Y fue horrible. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Pero también fue liberador porque finalmente, soy libre de sus expectativas, de su control. Mateo me estaba mirando ahora, sus ojos verdes suavizándose. Y me di cuenta de algo. No quiero escapar más. No de Madrid, no de mi vida. Y definitivamente no de vos. Entonces pensé, ¿qué tal si no elijo entre quedarme y irme? ¿Qué tal si elijo algo diferente? ¿Qué quieres decir? Quiero que vengas conmigo. A Barcelona. Las palabras salieron apresuradas ahora, llenas de urgencia. Sé que es una locura. Sé que apenas nos conocemos. Pero también sé que cuando estoy con vos, soy más yo mismo que con cualquier otra persona. Y sé que Barcelona tiene una escena musical increíble, lugares donde podrías tocar, oportunidades que no tenés acá tocando en el metro. Y sé que podría ser perfecto o podría ser un desastre, pero quiero intentarlo con vos. Mateo me miraba fijamente, su boca ligeramente abierta, y no podía leer su expresión. El silencio se extendió entre nosotros, y sentí pánico elevándose en mi pecho. Tal vez había esperado demasiado. Tal vez lo había arruinado irreparablemente. Diego, dijo finalmente, y había algo en su voz que no reconocía. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Mi visa. Se vence en 6 semanas. He estado tratando de renovarla durante meses, pero cada aplicación ha sido negada. Me van a deportar de vuelta a Argentina. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque se pasó las manos por el cabello, frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Porque la última vez que le dije a alguien sobre mis problemas de visa, resultó que solo estaba conmigo porque quería casarse para conseguir documentos europeos. Y cuando se dio cuenta de que no funcionaría, me dejó. Entonces, cuando conocí a vos, no quería que pensaras que estaba usándote para quedarme. Mateo, yo nunca pensaría, ¿no? Me miró con ojos brillantes. Diego, estás comprometido. Estabas comprometido con una mujer. Tenés toda esta vida complicada. ¿Por qué te contaría sobre mis problemas de inmigración y arriesgarme a que pensaras que solo te quiero por conveniencia? Todo encajó en su lugar de repente. La forma en que a veces parecía desesperado, la tristeza que ocasionalmente veía en sus ojos cuando pensaba que no estaba mirando, las veces que había comenzado a decir algo y luego se detenía. ¿Cuánto tiempo tenés? Pregunté. 6 semanas. Tal vez 7 si tengo suerte. Entonces venís conmigo a Barcelona. No porque necesites quedarte, aunque si eso ayuda de alguna manera, podemos averiguar opciones, sino porque quiero que vengas, porque no puedo imaginar comenzar esta nueva vida sin vos en ella. Diego, no podés simplemente... Sí puedo. Tomé sus manos entre las mías entrelazando nuestros dedos. Mateo, en las últimas semanas me has enseñado más sobre el coraje, sobre vivir auténticamente, sobre lo que significa realmente sentir, que cualquier otra persona en mi vida. Me has visto en mi peor momento con todas mis mentiras y miedos y aún así seguiste tocando para mí, seguiste esperándome. Entonces sí, puedo simplemente pedirte que vengas conmigo, y espero que digas que sí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mateo ahora, brillando en la luz artificial de la estación. ¿Sabes lo loco que suena esto? Completamente loco, admití, pero creo que tal vez loco es exactamente lo que necesito. ¿Qué decís, Mateo? ¿Vas a tomar una oportunidad conmigo? Me miró durante un largo momento, sus ojos verdes buscando los míos como si tratara de leer mi alma. Luego sonrió, esa sonrisa hermosa que hacía que todo mi mundo se iluminara. Sí, susurró, sí, voy a tomar una oportunidad con vos. Lo besé entonces, allí en la estación de metro donde todo había comenzado, y no me importó quién nos viera. Sus brazos me rodearon, atrayéndome más cerca, y pude sentir su corazón latiendo contra el mío, un ritmo perfecto que reconocía como hogar. Cuando finalmente nos separamos,
Ambos estábamos sonriendo a través de las lágrimas. «¿Entonces esto significa que no voy a tocar hoy?», bromeó Mateo mirando su teclado abandonado. «Definitivamente no». Lo ayudé a levantarse. «Tenemos planes que hacer, un apartamento que buscar en Barcelona, y una vida completamente nueva que imaginar juntos». Mientras caminábamos hacia la salida de la estación, mano en mano por primera vez en público, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el final de una vida podía ser el comienzo de otra mucho mejor. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de actividad y emociones que oscilaban salvajemente entre la euforia y el terror absoluto. Mateo y yo nos movíamos juntos a través de cada día, como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma, tropezando a veces con las palabras pero entendiendo el significado subyacente con una claridad que me asombraba. La primera noche después de que decidimos irnos juntos a Barcelona, lo llevé a mi apartamento. Fue la primera vez que alguien además de mí veía mi colección secreta de vinilos, mi tocadiscos escondido, esa parte de mí que había mantenido tan cuidadosamente oculta durante años. Mateo se quedó de pie en medio de mi sala, mirando las cajas de discos que había sacado del armario, y había lágrimas en sus ojos cuando se giró hacia mí. «Diego», susurró, tomando uno de los vinilos con reverencia. Esto es vos, la parte de vos que has estado escondiendo, la parte que hace que tu color cambie de gris a oro». Esa noche bailamos. Puse La Comparsita en el tocadiscos, y Mateo me enseñó los pasos básicos del tango que mi abuela había intentado enseñarme cuando era niño pero que había olvidado. Su cuerpo contra el mío, su mano firme en mi espalda guiándome, su voz suave en mi oído contando los tiempos, fue la cosa más íntima que había experimentado en mi vida. «El tango es una conversación», explicó mientras nos movíamos lentamente por mi sala vacía. «Uno dirige, el otro sigue, pero ambos están hablando todo el tiempo. Es como lo que tenemos nosotros, una conversación constante, incluso cuando no estamos diciendo palabras». Tenía razón. Cada movimiento era una pregunta y una respuesta, cada giro una confesión, cada pausa un momento compartido de vulnerabilidad. Cuando la canción terminó, permanecimos abrazados en medio de la sala, su cabeza apoyada en mi hombro, mi nariz enterrada en su cabello que olía a champú cítrico y algo únicamente Mateo. «No puedo creer que esto sea real», murmuré contra su cuello. «Es real, Diego. Somos reales». Levantó su cabeza para mirarme, sus ojos verdes serios. «Y sé que va a ser difícil. Sé que va a haber días en que te arrepientas de todo esto, cuando extrañes tu vida antigua». «Ya no extraño mi vida antigua», interrumpí. «Esa vida era una jaula hermosa, pero seguía siendo una jaula. Vos, sos libertad». Me besó entonces lento y profundo, y esa noche nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando sobre todo y nada, construyendo los cimientos de algo que ambos esperábamos que durara. Los días siguientes trajeron desafíos prácticos que requerían atención inmediata. Encontrar un apartamento en Barcelona fue más difícil de lo que anticipé. Cada vez que encontrábamos algo que podíamos pagar y que estaba cerca de mi nuevo trabajo, había algún problema, demasiado pequeño en un barrio terrible, o el propietario no quería alquilar a 2 hombres solteros viviendo juntos. Ese último rechazo dolió particularmente. Habíamos visto un apartamento perfecto en el barrio gótico, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol como si fuera líquido dorado. El propietario, un hombre mayor con un crucifijo colgando de su cuello, nos había mirado de arriba abajo con desaprobación apenas disfrazada. «Lo siento», había dicho con una sonrisa falsa. «Acabamos de alquilarlo a otra persona». Pero cuando salimos, vimos que el cartel de «Se alquila» todavía estaba en la ventana. «Hijo de puta», murmuró Mateo, sus manos apretadas en puños. «Ni siquiera intenta ocultarlo». Me sentí impotente y furioso. Esta era solo una muestra de lo que enfrentaríamos, de las miradas, los juicios, los rechazos que vendrían simplemente por atrevernos a existir auténticamente. «Encontraremos algo mejor», dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Y eventualmente lo hicimos. Un apartamento de un dormitorio en Gracia, un barrio bohemio y colorido que me recordaba a Malasaña. El propietario era una mujer catalana de unos 60 años con cabello gris corto y ojos amables, que nos miró a los dos y simplemente dijo:
El alquiler es 900 euros al mes, más servicios. ¿Cuándo quieren mudarse? Cuando firmamos el contrato, ella nos guiñó un ojo. Mi hijo es gay también. Vive en Ámsterdam con su esposo. Así que no me vengan con dramas heterosexuales. ¿Entendido? Mateo se rió. Ese sonido hermoso que ahora reconocía como su expresión pura de alegría. Trato hecho, señora Montserrat. Mientras tanto, yo estaba cerrando mi vida en Madrid. Renuncié formalmente a mi posición en el estudio, efectiva en 3 semanas. Mis colegas fueron en su mayoría corteses pero distantes, excepto Patricia, que me abrazó con fuerza y me hizo prometerle que la visitaría. «Vas a ser increíble en Barcelona», dijo, limpiándose los ojos. «Y ese chico tuyo, cuídalo, Diego. Los buenos son raros». «Lo sé», respondí, mi voz gruesa de emoción. «Créeme, lo sé». Empacar mi apartamento fue más doloroso de lo esperado. Cada objeto que guardaba en cajas traía recuerdos de la vida que estaba dejando atrás. El reloj Omega de mi abuelo, que decidí llevar a pesar de todo porque él había sido uno de los pocos miembros de mi familia que nunca me había juzgado. Los libros de arquitectura que había coleccionado durante años. Las pocas fotos familiares que tenía, incluyendo una de mi abuela y yo cuando tenía 8 años. Ambos sonriendo ampliamente en su estudio de baile. Mateo apareció una tarde cuando estaba en medio del caos de cajas y recuerdos, con comida tailandesa para llevar y esa sonrisa que hacía que todo pareciera menos abrumador. «Te traje pad thai», anunció, besándome en la mejilla, «y mi presencia encantadora para alegrar tu día». «Sos ridículo», dije, pero no pude evitar sonreír. Comimos sentados en el suelo entre cajas, y Mateo me contó sobre su día. Había estado haciendo arreglos para enviar sus pocas posesiones a Barcelona, cerrando su cuenta bancaria argentina que había mantenido abierta por nostalgia, despidiéndose de los pocos amigos que había hecho en Madrid. «Es extraño», admitió, jugando con sus fideos. «Vine a Madrid huyendo de algo y ahora me voy persiguiendo algo. Se siente diferente esta vez». «¿Mejor?», pregunté esperanzado. «Mucho mejor». Me miró con esos ojos verdes que ahora podía leer tan fácilmente. «Porque esta vez no estoy solo». 2 semanas antes de nuestra mudanza, recibí un mensaje inesperado. Era de Javier, mi hermano. «Escuché lo que pasó con papá. Bien por ti, hermanito. Si necesitas algo, estoy aquí. Actualmente en Tailandia, pero puedo volar a España si me necesitas». Lloré cuando leí el mensaje. Lágrimas de alivio mezcladas con dolor. No toda mi familia me había abandonado. Al menos mi hermano entendía lo que significaba elegir la libertad sobre las expectativas. Le respondí, contándole sobre Mateo, sobre Barcelona, sobre cómo finalmente estaba viviendo la vida que debería haber estado viviendo todo el tiempo. Su respuesta fue inmediata. «Orgulloso de ti, Diego. Mamá también lo estará eventualmente. Papá, bueno, papá es papá, pero tú estás haciendo lo correcto». No hubo contacto de mis padres. Parte de mí seguía esperando una llamada, un mensaje, algo que indicara que mi padre había reconsiderado, pero el silencio continuó, ensordecedor en su completitud. «¿Extrañas a tu familia?», preguntó Mateo una noche mientras estábamos acostados en mi cama, mi cabeza en su pecho escuchando los latidos constantes de su corazón. «Extraño la idea de la familia», admití. «Extraño lo que podrían haber sido si fueran diferentes, pero ¿los extraño a ellos tal como son? No. No puedo extrañar a personas que nunca realmente me conocieron». Sus dedos trazaban patrones lentos en mi espalda, un gesto inconsciente que había llegado a asociar con consuelo. Mi familia en Buenos Aires, cuando les dije que era gay, fue difícil al principio. Mi padre no habló conmigo durante meses, pero eventualmente se dieron cuenta de que preferían tenerme en sus vidas siendo honesto que perderme por completo. ¿Crees que mis padres llegarán a eso? No lo sé, amor. La primera vez que usó ese término de cariño, mi corazón se había detenido. Ahora lo escuchaba como música. Pero sé que no podés vivir tu vida esperando que cambien. Tenés que vivir para vos mismo. Y si eventualmente deciden unirse, genial. Si no, bueno, su pérdida. Una semana antes de la mudanza, Mateo tuvo su última actuación en la Luna Roja. El bar estaba lleno esa noche, con amigos y fans regulares que habían venido a despedirlo. Yo estaba sentado en mi mesa habitual en la esquina, pero esta vez no me escondía. Esta vez, cuando Mateo me presentó al público como mi novio Diego, que está haciendo posible este próximo capítulo de mi vida, me puse de pie y,
Saludé con la mano, mi rostro ardiendo pero mi corazón lleno de orgullo. Tocó durante 2 horas, una mezcla de sus canciones favoritas y composiciones nuevas que había estado trabajando. La última canción fue Escalera Gris, pero era diferente ahora, más completa, con capas adicionales que no había escuchado antes. Esta canción empezó sobre un hombre que se escondía de sí mismo, dijo Mateo al micrófono, sus ojos encontrando los míos, pero se convirtió en algo más. Se convirtió sobre encontrar el coraje para cambiar, para crecer, para amar, y estoy increíblemente agradecido de haber sido parte de ese viaje. Cuando terminó, el bar entero se puso de pie, aplaudiendo, y vi lágrimas en los ojos de muchas personas. Mateo bajó del escenario y caminó directamente hacia mí, y frente a todos esos extraños y amigos, me besó con una pasión que no dejaba dudas sobre lo que éramos el uno para el otro. «Te amo», susurró contra mis labios lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. «Te amo, Diego Martín», con cada nota en mi cuerpo. «Yo también te amo», respondí, y fueron las palabras más verdaderas que había dicho en mi vida. El día de la mudanza llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Patricia vino a ayudarnos a cargar el camión de mudanza que habíamos alquilado, junto con 2 amigos músicos de Mateo que insistieron en ayudar a pesar de que apenas me conocían. «Cuida a nuestro Mateo», me dijo uno de ellos, un baterista con tatuajes cubriendo ambos brazos. «Es uno de los buenos». «Lo sé», respondí, «y lo haré». Justo cuando estábamos cargando las últimas cajas, apareció un coche que reconocí inmediatamente. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi madre salir, vestida de forma más casual de lo que la había visto en años, sin maquillaje y con ojos rojos de llorar. «Diego», dijo, su voz quebrándose, «por favor, necesito hablar contigo». Miré a Mateo, quien asintió alentadoramente. «Voy a terminar de cargar. Tómate tu tiempo». Mi madre y yo caminamos hasta un pequeño parque cerca de mi apartamento. Nos sentamos en un banco, y por un largo momento, ninguno de nosotros habló. «Tu padre no sabe que estoy aquí», comenzó finalmente, «pero necesitaba verte antes de que te fueras. Necesitaba disculparme». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «¿Disculparte? Por no haberte protegido, por permitir que tu padre te presionara tanto, por no ver lo infeliz que eras». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. «Eres mi hijo, Diego, mi bebé, y fallé en verte realmente, en amarte por quien eres en lugar de por quien tu padre quería que fueras». Mi propia garganta se cerró con emoción. «Mamá, conocí a mi primer amor cuando tenía 18 años», continuó, su voz distante con el recuerdo. «Se llamaba Carmen, era bailarina de flamenco, salvaje y hermosa, y completamente inapropiada para la hija de una familia respetable. Mi padre me prohibió verla, así que me casé con tu padre porque era la elección segura, la correcta». Me miró entonces, y vi décadas de arrepentimiento en sus ojos. He pasado 40 años preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente. Y no voy a dejar que cometas el mismo error, Diego. No voy a dejar que vivas una vida a medias por miedo. «Mamá no sabía». «Nadie sabía. Nadie sabe todavía excepto tú ahora». Se limpió los ojos. «Tu padre puede necesitar tiempo, o puede que nunca entienda, pero yo te entiendo, y te amo, y estoy tan orgullosa de tu coraje». La abracé entonces, ambos llorando en ese banco del parque, sanando algo entre nosotros que había estado roto durante años. «¿Vendrás a visitarnos?», pregunté cuando finalmente nos separamos. «¿A Barcelona? Me encantaría». Sonrió, una sonrisa real que no había visto en su rostro en años. «Y quiero conocer a Mateo apropiadamente. Cualquiera que te haga tan feliz merece ser parte de esta familia». Cuando volví al apartamento, Mateo me miró con una pregunta en sus ojos. Simplemente sonreí y asentí, y su rostro se iluminó con alivio. «¿Lista para esto?», preguntó tomando mi mano. «Lista», respondí. El viaje a Barcelona tomó 6 horas, con Mateo y yo alternándonos para conducir el camión de mudanza. Hablamos sobre planes para el futuro, sobre cómo decoraríamos el apartamento, sobre dónde Mateo podría buscar oportunidades para tocar. Hablamos sobre miedos también, sobre qué pasaría si las cosas no funcionaban, si descubríamos que vivir juntos era diferente a las fantasías románticas que habíamos construido. «Va a funcionar»,
dijo Mateo con confianza en algún punto cerca de Zaragoza. Porque ambos vamos a trabajar en ello, porque nos comunicamos, porque nos amamos. ¿Cómo estás tan seguro? Porque veo tus colores, Diego, y han estado consistentemente dorados y rojos durante semanas. Eso significa algo. Significa que estás feliz, que estás vivo de verdad por primera vez. Llegamos a Barcelona al anochecer, y la ciudad nos recibió con luces brillantes y el olor del Mediterráneo en el aire. Nuestro apartamento en Gracia estaba en el tercer piso de un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y paredes de colores pastel que parecían brillar en la luz del atardecer. Pasamos esa primera noche durmiendo en colchones en el suelo rodeados de cajas, exhaustos pero felices. Mateo estaba acurrucado contra mí, su respiración lenta y constante, y miré el techo desconocido de este lugar desconocido sintiéndome más en casa de lo que me había sentido en años. Las siguientes semanas fueron un proceso de ajuste. Mi nuevo trabajo era desafiante pero gratificante, de formas que mi posición anterior nunca había sido. Estaba trabajando en la restauración de un edificio del siglo XV en el corazón del barrio gótico, y cada día traía nuevos descubrimientos, nuevos desafíos que requerían creatividad real, en lugar de solo seguir fórmulas establecidas. Mateo encontró trabajo tocando piano en un hotel boutique cerca de las Ramblas 3 noches a la semana, y también comenzó a dar clases de piano a niños del barrio. Lo veía florecer de maneras que no había anticipado, convirtiéndose no solo en músico, sino en maestro, compartiendo su don con otros que estaban tan hambrientos de belleza como él había estado una vez. Pero no todo fue fácil. Hubo días difíciles, momentos en que las diferencias entre nosotros se sentían insuperables. Mateo era naturalmente desordenado, dejando ropa tirada y platos sin lavar, mientras yo necesitaba orden para funcionar. Él era espontáneo, queriendo salir a explorar a medianoche mientras yo necesitaba rutina y estructura. Tuvimos nuestra primera pelea real un mes después de mudarnos. Había sido un día largo en el trabajo, y llegué a casa exhausto para encontrar el apartamento hecho un desastre, y Mateo riendo con algunos amigos músicos en la sala, música a todo volumen. ¿Podés bajar el volumen?, pedí más bruscamente de lo que pretendía. Mateo me miró, sorpresa cruzando su rostro ante mi tono. Diego, son solo las 9, y te conté que los chicos iban a venir. ¿Me lo dijiste? ¿Cuándo? Esta mañana, antes de que te fueras. Bueno, no lo recuerdo. Y estoy cansado, Mateo. Solo quiero silencio. Sus amigos se fueron rápidamente sintiendo la tensión, y entonces fue solo nosotros dos, y el silencio pesado de las palabras no dichas. ¿Qué es realmente esto?, preguntó Mateo finalmente. ¿El ruido o algo más? Y entonces salió todo. Mis miedos de que estaba decepcionándolo, de que no era lo suficientemente divertido o espontáneo o bohemio para su mundo artístico. Mi ansiedad sobre el dinero ahora que estaba sosteniendo a 2 personas con mi salario, mientras Mateo construía su carrera musical. Mi soledad al no tener a Patricia o cualquiera de mis viejos amigos cerca. Mateo me escuchó todo. Luego me abrazó fuerte. Diego, no necesito que seas alguien que no sos. Te amo porque sos cuidadoso y estructurado y pensativo. Te amo porque me das estabilidad cuando mi vida está caótica. Pero tenés que comunicarte conmigo. No puedo leer tu mente incluso si puedo ver tus colores. Lo sé. Lo siento, solo estoy aprendiendo todavía. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ser parte de un nosotros en lugar de solo un yo? Entonces aprendamos juntos. Besó mi frente suavemente. Y la próxima vez que necesites espacio o silencio, solo decime. No tengo problema en ir a otro lado con mis amigos, pero tenés que usar tus palabras, amor. Esa noche establecimos nuevas reglas. Horarios para cuando la gente podía venir. Sistemas para mantener el apartamento organizado que funcionaran para ambos. Check-ins semanales donde hablábamos sobre cómo nos estábamos sintiendo realmente. No era romántico o apasionado, pero era real. Y aprendí que a veces lo real era mejor que la fantasía. 3 meses después de mudarnos, algo maravilloso sucedió. Recibí una llamada de Mateo mientras estaba en el trabajo, su voz tan emocionada que apenas podía entenderlo. Diego, tenés que venir a casa. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mejor que bien. Solo vení. Por favor. Salí del trabajo temprano, mi corazón acelerado con una mezcla de preocupación y anticipación. Cuando llegué al apartamento, Mateo estaba prácticamente rebotando con emoción, una carta en sus manos. «¡Mi visa!», gritó.
Mi visa de trabajo fue aprobada. Puedo quedarme, Diego. Puedo quedarme legalmente en España. Lo levanté y lo hice girar, ambos riendo como niños, el alivio y la alegría tan abrumadores que apenas podía respirar. Ya no había la sombra de la deportación colgando sobre nosotros. Podíamos construir una vida real aquí, sin fecha de caducidad, sin miedo. Esa noche fuimos a un pequeño restaurante catalán en nuestro barrio para celebrar. Estábamos sentados en una mesa exterior, observando a la gente pasar, desafíos que requerían creatividad real, en lugar de solo seguir fórmulas establecidas. Mateo encontró trabajo tocando piano en un hotel boutique cerca de las Ramblas 3 noches a la semana, y también comenzó a dar clases de piano a niños del barrio. Lo veía florecer de maneras que no había anticipado, convirtiéndose no solo en músico, sino en maestro, compartiendo su don con otros que estaban tan hambrientos de belleza como él había estado una vez. Pero no todo fue fácil. Hubo días difíciles, momentos en que las diferencias entre nosotros se sentían insuperables. Mateo era naturalmente desordenado, dejando ropa tirada y platos sin lavar, mientras yo necesitaba orden para funcionar. Él era espontáneo, queriendo salir a explorar a medianoche mientras yo necesitaba rutina y estructura. Tuvimos nuestra primera pelea real un mes después de mudarnos. Había sido un día largo en el trabajo, y llegué a casa exhausto para encontrar el apartamento hecho un desastre, y Mateo riendo con algunos amigos músicos en la sala, música a todo volumen. ¿Podés bajar el volumen?, pedí más bruscamente de lo que pretendía. Mateo me miró, sorpresa cruzando su rostro ante mi tono. Diego, son solo las 9, y te conté que los chicos iban a venir. ¿Me lo dijiste? ¿Cuándo? Esta mañana, antes de que te fueras. Bueno, no lo recuerdo. Y estoy cansado, Mateo. Solo quiero silencio. Sus amigos se fueron rápidamente sintiendo la tensión, y entonces fue solo nosotros dos, y el silencio pesado de las palabras no dichas. ¿Qué es realmente esto?, preguntó Mateo finalmente. ¿El ruido o algo más? Y entonces salió todo. Mis miedos de que estaba decepcionándolo, de que no era lo suficientemente divertido o espontáneo o bohemio para su mundo artístico. Mi ansiedad sobre el dinero ahora que estaba sosteniendo a 2 personas con mi salario, mientras Mateo construía su carrera musical. Mi soledad al no tener a Patricia o cualquiera de mis viejos amigos cerca. Mateo me escuchó todo. Luego me abrazó fuerte. Diego, no necesito que seas alguien que no sos. Te amo porque sos cuidadoso y estructurado y pensativo. Te amo porque me das estabilidad cuando mi vida está caótica. Pero tenés que comunicarte conmigo. No puedo leer tu mente incluso si puedo ver tus colores. Lo sé. Lo siento, solo estoy aprendiendo todavía cómo hacer esto. Cómo ser parte de un nosotros en lugar de solo un yo. Entonces aprendamos juntos. Besó mi frente suavemente. Y la próxima vez que necesites espacio o silencio, solo decime. No tengo problema en ir a otro lado con mis amigos, pero tenés que usar tus palabras, amor. Esa noche establecimos nuevas reglas. Horarios para cuando la gente podía venir, sistemas para mantener el apartamento organizado que funcionaran para ambos, check-ins semanales donde hablábamos sobre cómo nos estábamos sintiendo realmente. No era romántico o apasionado, pero era real, y aprendí que a veces lo real era mejor que la fantasía. 3 meses después de mudarnos, algo maravilloso sucedió. Recibí una llamada de Mateo mientras estaba en el trabajo, su voz tan emocionada que apenas podía entenderlo. Diego, tenés que venir a casa. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mejor que bien. Solo vení. Por favor. Salí del trabajo temprano, mi corazón acelerado con una mezcla de preocupación y anticipación. Cuando llegué al apartamento, Mateo estaba prácticamente rebotando con emoción, una carta en sus manos. «¡Mi visa!», gritó. «Mi visa de trabajo fue aprobada. Puedo quedarme, Diego. Puedo quedarme legalmente en España». Lo levanté y lo hice girar, ambos riendo como niños, el alivio y la alegría tan abrumadores que apenas podía respirar. Ya no había la sombra de la deportación colgando sobre nosotros. Podíamos construir una vida real aquí, sin fecha de caducidad, sin miedo. Esa noche fuimos a un pequeño restaurante catalán en nuestro barrio para celebrar. Estábamos sentados en una mesa exterior, observando a la gente pasar, manos entrelazadas sobre la mesa, sin ningún intento de ocultarlo. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Mateo tomando un sorbo de su vino. Hace 6 meses,
¿Podrías haber imaginado que estarías acá, conmigo, completamente fuera y feliz? No, admití. Honestamente, no podía imaginar ser feliz en absoluto. Estaba tan perdido en tratar de ser quien todos los demás querían que fuera que olvidé que había una alternativa. ¿Y ahora? Ahora sé que la alternativa siempre estuvo allí. Solo necesitaba el coraje para tomarla. Y vos me diste ese coraje. No, amor. Mateo apretó mi mano. Vos ya lo tenías. Yo solo toqué la melodía que te ayudó a encontrarlo. 6 meses después de mudarnos a Barcelona, Patricia vino a visitarnos. Pasó un fin de semana largo explorando la ciudad con nosotros, riéndose de cómo Mateo y yo nos habíamos convertido en esos molestos turistas enamorados que señalan cada edificio hermoso y cada pequeño café encantador como si fueran descubrimientos personales. Ustedes dos son insoportablemente lindos, bromeó mientras cenábamos en nuestro apartamento. Pero también estoy genuinamente feliz por ustedes. Diego, te ves completo. Por primera vez desde que te conozco, te ves como una persona completa. Tenía razón. Finalmente me sentía completo. No porque Mateo me completara, como dicen esos clichés románticos horribles, sino porque finalmente me había permitido ser completo por mi cuenta. Todas las partes de mí, incluidas las que había escondido durante años, ahora existían en la luz. Un año después de nuestra mudanza, llevé a Mateo de regreso a Madrid por un día. Fuimos a la estación Gran Vía, al lugar donde todo había comenzado. Había un pianista diferente allí ahora, un chico joven tocando covers de música pop con entusiasmo, sino con habilidad técnica perfecta. Nos quedamos en las escaleras observando, recordando. ¿Extrañas esto?, pregunté. ¿Tocar acá la energía del metro? A veces, admitió Mateo, pero lo que tengo ahora es mejor. Un hogar real, un trabajo que amo, vos. No cambiaría eso por nada. Antes de irnos, Mateo dejó un billete de 20 euros en el estuche del joven pianista, con una nota. Seguí tocando. Nunca sabes a quién podrías estar alcanzando. El joven nos miró partir con confusión, pero yo sabía que algún día, cuando tuviera su propia historia de amor que contar, entendería. 2 años después de mudarnos, mi madre vino a visitarnos por primera vez. Mateo estaba nervioso, preocupado de que ella lo juzgara o no lo aprobara a pesar de sus palabras aquella vez en Madrid. Pero mi madre llegó con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Mateo, dijo, abrazándolo como si fuera su propio hijo. Finalmente te conozco apropiadamente. Gracias por cuidar de mi Diego. Gracias por ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Pasamos 3 días mostrándole Barcelona, y en algún punto durante esos días, algo sanó entre mi madre y yo que no sabía que había estado roto. Ella me contó más sobre Carmen, sobre la vida que podría haber tenido, y lloré por ella, por todas las décadas que había perdido viviendo a medias. No cometas ese error, me dijo antes de irse. Vive completamente, Diego, cada día con cada parte de tu ser. Prométemelo. Lo prometo, mamá. No hubo palabra de mi padre. Mi madre dijo que todavía se negaba a hablar de mí, que insistía en que solo tenía un hijo, Javier, aunque incluso Javier lo había decepcionado. El dolor de eso nunca desapareció completamente, pero aprendí a vivir con él, a entender que algunas personas nunca cambiarían, nunca crecerían más allá de sus prejuicios. 3 años después de conocernos, en un día lluvioso de noviembre que me recordaba a la primera vez que realmente vi a Mateo, me arrodillé en nuestro apartamento en Gracia, con un anillo simple de plata en mi mano. Mateo Ibarra, dije, mi voz temblando con emoción. Me enseñaste lo que significa vivir auténticamente. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Me enseñaste que el amor no es sobre ser perfecto, sino sobre ser real. ¿Te casarías conmigo? Mateo estaba llorando, sus manos cubriendo su boca, asintiendo tan vigorosamente que su cabello caía sobre sus ojos. Sí, logró decir finalmente. Sí, 1000 veces sí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en Barcelona, rodeados por los amigos que habíamos hecho. Patricia, que voló desde Madrid, Javier, que viajó desde donde sea que estuviera actualmente, y mi madre, que llegó sola pero con la cabeza en alto. Mateo tocó el piano durante la recepción, una nueva composición que había escrito solo para ese día. Ya no se llamaba Escalera Gris, ahora se llamaba Colores de Amor, y cuando lo tocaba,
Podía escuchar nuestra historia completa en cada nota, los comienzos grises y cuidadosos, la explosión gradual en colores más cálidos, el rojo y el dorado de la pasión y la felicidad, y finalmente, algo nuevo. Un violeta profundo que Mateo dijo representaba el amor maduro, el tipo que ha sobrevivido a las tormentas y se ha vuelto más fuerte por ello. Mientras bailábamos nuestro primer baile como esposos, un tango por supuesto, Mateo susurró en mi oído: «¿Ves, amor? Te dije que tenías colores hermosos. Solo necesitabas dejarlos salir. ¿Vos me ayudaste a dejarlos salir?», respondí. «No», sacudió su cabeza, esos ojos verdes serios. «Vos hiciste el trabajo. Vos encontraste el coraje. Yo solo toqué la banda sonora». Ahora, 5 años después de aquella primera tarde en la estación Gran Vía cuando Mateo tocó una melodía solo para mí, tengo una vida que nunca habría imaginado posible. Dirijo mi propio pequeño estudio de arquitectura en Barcelona, especializado en restauración de edificios históricos. Mateo toca en algunos de los mejores lugares de la ciudad y ha lanzado 2 álbumes de su propia música que han sido recibidos con elogios de la crítica. Tenemos un apartamento más grande ahora, en el mismo edificio pero con un piso extra que Mateo convirtió en un estudio de música. Las paredes están cubiertas con fotos de nuestros viajes, de nuestros amigos, de los momentos que han definido nuestra vida juntos. Y en un lugar de honor en nuestro comedor está esa vieja foto de mi abuela y yo en su estudio de baile. Al lado está una foto más reciente, Mateo y yo en el escenario de la Luna Roja aquella última noche en Madrid, besándonos frente a todos, completamente visibles, completamente libres. Todavía hay días difíciles, momentos cuando extraño a mi padre a pesar de todo, cuando desearía poder compartir mis éxitos con él. Momentos cuando Mateo y yo chocamos porque somos fundamentalmente personas diferentes que están aprendiendo a construir una vida en común. Momentos cuando el mundo exterior nos recuerda que no todos aprueban quiénes somos o cómo amamos. Pero esos momentos son eclipsados por las mañanas cuando despierto con Mateo acurrucado contra mí, su respiración cálida en mi cuello. Por las tardes cuando llego a casa y lo encuentro en el piano, tan absorto en su música que no me escucha entrar, y puedo simplemente observarlo en su elemento. Por las noches cuando bailamos tango en nuestra sala, nuestros cuerpos conociendo también los movimientos del otro que es como respirar. Hoy es un martes ordinario en noviembre, y voy camino a casa del trabajo. Paso por la estación de Metro Fontana, nuestra parada local, y escucho música de piano flotando desde abajo. Por curiosidad, bajo las escaleras. Hay una joven pianista allí, no más de 20 años, tocando una pieza de jazz hermosa. Su estuche está abierto frente a ella con unas pocas monedas dentro, y se ve un poco perdida, un poco esperanzada, exactamente como Mateo debió verse cuando tocaba en Madrid. Me detengo para escuchar, y cuando termina su canción, pongo un billete de 50 euros en su estuche. «Seguí tocando», le digo. «Nunca sabes a quién podrías alcanzar». Ella me mira con ojos amplios y agradecidos. «Gracias, señor. Significa mucho». Mientras subo las escaleras de nuevo hacia la luz del sol, pienso en todas las melodías que han dado forma a mi vida, la música de mi abuela, los tangos que me conectan con mis raíces, las composiciones de Mateo que me ayudaron a encontrarme a mí mismo, y ahora, las nuevas melodías que continuamos creando juntos cada día, improvisando a medida que avanzamos, a veces tropezando pero siempre moviéndonos hacia adelante. Cuando llego a nuestro apartamento, Mateo está en el balcón, regando las plantas que insiste en mantener aunque yo no tengo mano para la jardinería. Se gira cuando me escucha entrar, y su rostro se ilumina con esa sonrisa que todavía, después de todos estos años, hace que mi corazón se acelere. «Hola, amor», dice, y en esas 2 palabras escucho todo nuestro pasado y todo nuestro futuro, todas las luchas y todos los triunfos, toda la música que hemos hecho y que aún haremos. «Hola», respondo, cruzando el espacio entre nosotros y besándolo lentamente, saboreando este momento ordinario y extraordinario. Porque esto es lo que aprendí en este viaje desde aquellas escaleras grises en el metro hasta esta vida en colores que hemos construido. El coraje no es un acto único y grandioso. Es 1000 pequeñas decisiones diarias de ser honesto, de ser vulnerable, de elegir el amor sobre el miedo. Y cada día, cuando bajo las escaleras de nuestra vida juntos,
Mateo todavía está tocando una melodía solo para mí. Ya no es gris. Ahora es toda una sinfonía de colores. Rojo y dorado y violeta, y tonos que ni siquiera tengo nombres. Música que solo nosotros podemos escuchar. Música que hemos creado juntos nota por nota, decisión por decisión, beso por beso. Esta es mi historia. La historia de cómo dejé de escapar de mí mismo y aprendí a correr hacia algo más grande, más hermoso, más real de lo que nunca imaginé posible. Y si pudiera volver atrás y decirle algo al Diego que estaba en esas escaleras hace 5 años, aterrorizado y perdido y tan desesperadamente necesitado de cambio, le diría esto: baja esas escaleras, escucha esa melodía, deja que te cambie, porque al otro lado del miedo hay una vida esperando por ti que es más hermosa de lo que puedes imaginar, una vida en colores, una vida en música, una vida en amor, y valdría la pena cada momento de miedo, cada momento de dolor, cada momento de incertidumbre, porque el amor real y verdadero y completo, siempre vale la pena, siempre. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y por favor, déjame en los comentarios una calificación del 0 al 10 y cuéntame qué fue lo que más te gustó